Estoy compartiendo la pantalla, sí. Tuc. Bueno, eh, ok, vamos a checar esto. Dentro de todo el material que les mandé el link a esta presentación, ¿sí? Es otro Prezi que tiene absolutamente de todo, ¿sí? Y habla de la parte 2 de derecho de paso. Y si uno continúa mucho más de lo que voy a mostrar yo, hay un montón más de material que pueden ver, ¿sí? Yo pretendo llegar hoy a contar hasta la regla 17 con todas las preguntas y respuestas que quieran que hagamos, ¿sí? Voy a intentar de hacer una charla a nivel intermedio, o sea, que no sea inicial, pero tampoco me voy a ir al extremo de todos los casos, ¿sí? Pero el nivel un poco lo van a setear ustedes con las preguntas que hagan. Bueno, el reglamento de regata, la parte de derecho de paso, son 10 hojitas. Es chiquitito. El problema es que cada letra cuenta, ¿no? O sea, cada pedacito tiene un montón de trasfondo. Eh, y está dividido en la parte uno y en la parte 2. La parte uno habla del principio fundamental y unas poquitas reglas más, que es que ya lo hemos dicho bastante a detalle la semana pasada de las previas, ¿no? Entonces la parte uno lo que dice en principio fundamental es que el deporte a vela, los competidores se rigen por un conjunto de reglas que se espera que cumplan y que hagan cumplir. ¿Sí? Lo hablamos un montón la semana pasada con los ejemplos de que esperamos que si en cuanto un competidor sepa que infringió una regla, que tome la penalidad automática que le corresponde, ¿no? O sea, que lo haga de Sí. manera voluntaria, propia, ¿sí? Si es que es consciente de que cometió una regla. Pues tiene el derecho a tener duda o tal vez pensar que no cometió una regla. Y ahí todo el mecanismo de Santiago, protesta tiene un montón de sentido. Sí, con esto una pregunta de persona grande. Hasta el 95 había una regla que decía que cuando dos barcos se tocan, uno de ellos debe protestar y el otro ser protestado. Y si eso no ocurre, puede surgir un tercero, podía surgir un tercero que les protestase a uno por infringir una regla y al otro por no protestarle. bueno, eso no está más, No está más, no pero acá existe más en el reglamento, sin en el embargo, espíritu deportivo y las reglas dice y hagan cumplir. pero yendo en esa línea y en línea con lo que charlamos en la segunda charla, un barco que ve que otro cometió una infracción, que lo ve en el agua, lo puede protestar por más que no haya estado involucrado en el incidente. Entonces, si vos ves esa situación desde otro barco ajeno al incidente, vos podés protestar. La condición es que lo hayas visto, ¿sí? Para un incidente que ocurrió en el agua. Si vos te enteraste en tierra de que Dani se cruzó con malas con Marina y que Marina tuvo que, no sé, esquivarlo para evitar el contacto, si vos te enteraste en tierra, ya no podés protestarlo a Dani. Pero si vos lo Eso lo viste, tengo perfectamente claro. ¿sí? Mi pregunta se refiere al hagan cumplir. El hagan cumplir no es mandatorio y no tiene ninguna No, te da el penalidad derecho, asociada. Vos no te da, hacés cumplir y no pasa nada. no pasa nada. Bien. No, no, ese concepto que mencionás no sabía que existía. No, no está en el nuevo reglamento. En los ¿Cómo que no reglamentos existe? desde por lo menos el A ver, 98 en el adelante. reglamento que está vigente hoy, cuando lees el espíritu deportivo y las reglas, dice que se espera que cumplan y hagan cumplir, Sí, pero tampoco te obliga. ¿no? No hay una infracción ahí si no lo haces. Eso es bueno, esa era mi pregunta. O sea, no te obliga a que lo protestes. Supongamos que yo veo el incidente, ninguno de ambos se protesta, Mm, no estoy obligado a protestarlos. no, Bien, te da No. el derecho, pero no te da la obligación. sí, sí, el derecho lo entiendo, entiendo cuáles son las condiciones que debo de cumplir para poder protestar, pero no estoy obligado a protestarlos. No, correcto. Bien, Bueno, avanza un poquito.
Después continúa diciendo que es un principio fundamental del espíritu deportivo que cuando un barco infringe una regla, fíjense que está en cursiva y en negrita, eso es porque la palabra regla es una definición, o sea, hay que entenderlo tal como el reglamento de regata dice que el significado de regla. ¿Sí? Y no es exonerado, prontamente tomará la penalidad o acción apropiada que puede ser retirarse. ¿Sí? Bueno, esto lo charlamos mucho la semana pasada. Después hay una segunda parte en los principios básicos, que es la responsabilidad ambiental. No voy a entrar en detalle, pero dice más o menos que intentaremos minimizar el impacto en el medio ambiente, ¿no? Y no vamos a tirar cosas al agua, etc. Pero no quiero entrar en detalle ahí. Después está la parte 2. La parte 2 es la que realmente habla del derecho de paso. ¿Sí? Es la única parte dentro del reglamento de regata que habla de derecho de paso. Y está subdividida en un preámbulo y después en 4 secciones. Sección A, sección B, sección D, C y D. La sección A es la única que dice quién tiene derecho de paso. ¿Sí? Y son 4 reglas nada más. La 10, 11, Sí. 12, 13. Todas las demás reglas son en general limitaciones para el barco que tiene derecho de paso. ¿Sí? Pueden ser también el otro barco, ¿no? Por eso digo en general. Pero son, tanto la B, la C y la D son limitaciones. Y la sección A es quien tiene derecho de paso. ¿Sí? O sea, solo 4 reglas hablan de derecho de paso. Eh, Avanzando un poquito. ¿Qué dice el preámbulo de la parte 2? El preámbulo lo que nos dice básicamente es condiciones generales de la aplicabilidad de las reglas de la parte 2. Y dice que todas las reglas de la parte 2 rigen entre barcos que navegan en o cerca del área de regata y que tienen la intención de regatear, que están en regata o que han estado en regata. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjese que regatear está en cursiva y en negrita, es porque es una definición regatear. ¿Sí? Uno está en regata desde el momento que se iza la señal preparatoria hasta que llega, o se abandona la regata, o hay anulación, o llamada general, etc. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones uno sigue en regata hasta que llega y deja limpia la línea, digamos, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que en todo este periodo que acabo de mencionar, las reglas de parte 2 aplican. ¿Sí? Entonces, cuando estás en la zona de regatear, pero todavía no estás en regata, mientras estás en regata, y cuando estuviste en regata y estás volviendo al puerto, digamos, ¿no? En todo ese periodo, las reglas de la parte 2 aplican. ¿Sí? Eso es todas las reglas. Y O después sea que dice, cuando los barcos están yendo hacia la cancha de regata, ya aplican la parte 2. en cuanto llegás a la zona, fíjate que dice, rigen entre barcos que navegan en o cerca del área de regatas. O sea, si vos no estás en o cerca del área de regatas, no aplican. Sin embargo, por supuesto que las reglas de derecho de paso del RIPA, cuando no aplica el reglamento de regatas, no te regirás por el reglamento de regatas, pero digamos, te seguís rigiendo por las reglas de derecho de paso del país, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que hay reglas que aplican en momentos específicos. Estas, las de derecho de paso, aplican como tales solo en esta condición. Mientras estás cerca o en la zona de regatas. ¿Sí? O sea, si vos estás en la prepartida dando vueltas y te falta 10 minutos para partir, las reglas de la parte 2 ya te aplican. ¿Sí? Santi, discúlpame, ¿qué es lo que se considera cerca? ¿Hay un radio determinado No, o es no, a es como todo ojo? en el reglamento. Hay un montón de conceptos chicle. Es a criterio, digamos. Si vos estás en la prepartida dando vueltas y te faltan 10 minutos, estás en la zona de regatas. ¿Sí? Si la zona de regatas es en el Don Alejandro y vos estás navegando desde el Delta y estás a la altura del Barrancas, y para mí no estás cerca de la zona de regatas. ¿Sí? Ok, Una pregunta, perdón, eh, Carmela soy. Una pregunta, en el caso de que aplique RIPA y no la regla de regata, ¿no hay protesta? ¿Cómo es? Ahora vamos a ver un poquito algo de eso. ¿Sí? O sea, el hecho de que no aplique la parte 2 no quiere decir que vos no puedas protestar
que no pueda haber algunas situaciones que te den derechos dentro de las reglas, o que apliquen otras reglas, como pedir reparación. Ahora justo el punto siguiente, vamos a ver. ¿Qué pasa? Si las reglas de parte 2 se aplican, en principio hay un barco que infringe una regla, si hay un choque, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, si un barco infringe una regla, ¿qué pasa? Imagínate que te chocas antes de la señal preparatoria, ¿sí? La regla continúa diciendo, sin embargo, un barco que no está en regata no será penalizado por infringir una de estas reglas, excepto la regla 14, la regla 14 es evitar el contacto, cuando el incidente causó daño serio o lesión, o la regla 23. Después vemos que es la regla 23. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que si vos estás en la zona de la prepartida y viene un barco con malas, vos venís con buenas, te faltan 10 minutos para partir. O sea, no estás en regata, ni él ni vos. Y vos tenés que esquivar al que venía con malas y vos venías con buenas. Él infringió una regla. ¿Sí? Infringió la regla 10, que es buenas malas, porque las reglas de la parte 2 ya aplicaban. Sin embargo, si vos lo protestases, aquel barco no puede ser penalizado. ¿Sí? Por esta segunda parte que está acá. Porque dice que por más que vos infrinjas una regla de derecho de paso, solamente podés ser penalizado si tu infracción provocó un contacto donde generó daño o lesión. ¿Sí? O la regla 23. La regla 23, básicamente, la regla 23 se la voy a leer, es una que nadie sabe, es interferir con un barco que está en regata. Entonces, a menos que vos interfieras con un barco que está en regata, o que provoques un contacto que generó daño o lesión, no importa en qué barco, no puede ser penalizado por infringir una regla de la parte 2 antes de estar en regata. ¿Sí? Ahora, te izaron la bandera preparatoria, ya estás en regata. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí sí podés ser penalizado, inclusive sin daño. ¿Sí? A mí me pasó con Nadir estaba con vos, ¿no? Cuando nos chocó el sur. No, no, creo que no. No recuerdo, Sí, sinceramente. estábamos en el sí y en la prepartida, 10 minutos antes, estábamos todos distraídos y el sur nos chocó y nos hizo un agujero en la proa en la banda. Puede Entonces, ser, no me acuerdo, sinceramente, fue hace muchos años. fue hace muchos años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros veníamos con buenas, ellos venían con malas, nos distrajimos los dos, hubo un choque, el que venía con malas claramente no evitó el contacto, nosotros tampoco, porque ni nos dimos cuenta que venía del otro barco. Nos hizo un daño serio, ¿sí? Entonces, eso nos permitió a nosotros pedir reparación porque no pudimos correr la regata que venía. Después vamos a ver casos de ese estilo cuando veamos reparaciones. Y el otro barco se retiró. No pudo correr tampoco. Pero de no haberse retirado, nosotros lo hubiésemos podido protestar y perfectamente lo hubiesen descalificado porque si bien no estaba en regata, infringió una regla de parte 2 y no entra en la excepción que está acá porque generó daño. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las 4 reglas que están en esta sección? Estas las conocemos todos, así que voy a ir súper rápido. Me voy a detener solo por ahí en la 13. Son las únicas 4 reglas que hablan de derecho de paso, realmente. La regla 10, la que conocemos todos, que dice, cuando los barcos están en bordes opuestos, el barco que viene amurado a babor se mantendrá separado del barco que viene amurado a estribor. ¿Sí? Y fíjense que no dice que el barco viene amurado a estribor tiene derecho de paso, sino que lo define la situación un poco por el inverso. Dice, ¿qué barco tiene una responsabilidad? ¿No? Entonces, en el caso de arriba, rojo, ese barco amurado a babor, se tiene que mantener separado de verde. Y después también dice las reglas, el libro de reglas dice que un barco un barco tiene derecho de paso cuando el otro barco tiene que mantenerse separado, ¿sí? Entonces, y fíjense que la palabra mantenerse separado en el reglamento está también en cursiva. ¿Por qué? Porque es una definición que vamos a Y es una profundizar ahora. regla. ¿Cómo, Marcelo?
No, Ítalo, Ahí que te lo- si es una definición, es una regla. Si es una definición, obviamente forma parte de las reglas, pues las definiciones están dentro del reglamento de regatas y te obliga a entenderlo de una manera muy específica, que ahora lo vamos a ver y esa es súper importante entenderla hasta la coma. ¿Sí? Entonces, bueno, buenas, malas, ya sabemos quién tiene derecho de paso y quién tiene que mandarse separado. ¿Qué pasa si no están en bordes opuestos? Entonces ahí aplica o la regla 11 o la regla 10, perdón, o la 11 o la 12. ¿Sí? Si no están si están en bordes opuestos, perdón, si tienen las mismas amuras y están comprometidos, que también es una palabra definida, el que está a sotavento tiene derecho de paso, el que está a barlovento es el barco que se tiene que mantener separado. Rojo en el casito de arriba a la derecha. Y si no están comprometidos, es la situación de la regla 12, abajo a la izquierda. ¿Sí? Y ahí lo que dice es quien esté claro a popa se mantendrá separado de quien esté claro a proa. ¿Sí? Y después está la regla 13, que dice, se llama virando, o mientras los barcos están virando, y lo que dice es, mientras un barco está, o sea, pasa de prueba el viento y hasta que llega su casco al rumbo de cenida, ese barco se mantendrá separado de otro barco que no esté virando. ¿Sí? Entonces acá hay Santiago, varias cosas para tener. Sí, la regla 13 solo aplica cuando viramos por avante, por así decirlo. sí. Cuando viramos por avante. ¿Por No qué? cuando No, trasluchamos. no, a menos que estés en Match Race, por ejemplo, que Match Race tiene su propio set de reglas Sí, sí, y ahí puede cambiar un poco. Pero Eh, en flota normal, con el reglamento normal, sí. eh, la regla se llama virando, digamos, el nombre que le damos, mientras estás virando, pero la escritura de la regla, que la puse por acá, espérenme un cachito, o bueno, la voy a decir de memoria, te dice eso, Sí, te dice que para pasar de no te prueba al habla de viento. virar, lo que te habla es mientras vos, en el periodo en el que vos pasaste de prueba al viento, hasta que llegás al casco a ceñida, te tenés que mantener separado de quien no esté virando, quien no esté en ese mismo lapso o en esa misma condición. ¿Sí? eh, Sí. Y Santiago, después, sí, Pablo. en el caso de las tablas que foilean, creo recordar que con esta regla hay algún caso especial, porque hay algunos de los, no todos, pero en cada flota hay un grupo de deportistas que pueden virar por avante sin dejar de foilear. Ujú. Con lo cual, cuando un barco que está por ahí no está comprometido o no, una tabla está comprometida o no con otra, y estando más a sotavento, cuando vira, le puede cortar la proa mientras está virando hasta que se establece en el otro borde. A ver, Y lo consideran como una maniobra peligrosa. No sé si en el no, anexo el anexo B, de, pero no, el en el apéndice B. anexo del apéndice de las tablas trata el caso en particular. Mira, Pablo, primero para que el resto entienda, hay distintos tipos de regata que están regidos por algunas reglas especiales que están modificadas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos charlando acá, es lo que habla el reglamento de regata para regatas normales. Pero después está el apéndice B, que habla de cómo se modifican estas reglas cuando se corre en tablas de windsurf. No importa que foilees o no, es tabla de windsurf, que es el ejemplo que está dando Pablo. Está hablando de un subcaso que sería tablas de windsurf que además foilean, que son los IQ foil. Después está el apéndice C, que dice qué pasa cuando corres match race. Y ahí hay otras reglas. Está el apéndice D, que dice qué pasa cuando corres team race. Está el apéndice F, que es para kitefall, y así. Entonces, Pablo trae un caso que es las tablas de windsurf, que aplica el apéndice B, y hago esta aclaración para que no se maree el resto, porque en windsurf hay varias reglas que cambian. En el caso de windsurf, lo que cambia de la regla es que el periodo que estás virando es desde que pasás de prueba al viento hasta que se llena la vela en el nuevo rumbo. ¿Sí? No es que la tabla llegue al rumbo, sino que se llene la vela. ¿Sí? En cambio, en barcos normales, o sea, cuando no aplica ninguno de los apéndices y corremos en regatas normales,
el periodo en el que aplica la regla 13 es desde que pasás de prueba al viento, ahí coincide con tablas de windsurf, y termina cuando el casco está encenida, independientemente que la vela esté casada, llena o esté waldrapeando. ¿Se entiende? Perdón, Santi, Eh, y, yo tenía Pa- y justo Pablo comentaste. no hay ninguna regla en ese sentido. O sea, obviamente que el concepto de lo que vamos a ver más adelante, Pablo, de regla 15, que es cuando adquirís derecho de paso, si en un barco que foilea, los tiempos pueden ser diferentes a un barco normal. Y tal vez por ahí puede venir un poco lo que escuchaste o el comentario que debes haber visto. Pero en todo caso, espérame, cuando hablemos de la regla 15 podemos traer el caso a colación. Sí, Nadir. Perfecto. Sí, perdón, justo estabas aclarando algo que me había entrado una duda y no te quería interrumpir. La regla 13 se aplica entonces desde que vos venís en una ceñida, o sea, en el momento que te pinchaste la vela hasta que llegaste a la No, siguiente. no de que pinchaste la vela, pues vos podés pinchar la vela y todavía no pasar de probaliento. Claro, exacto. O sea, en la proa al viento recién arranca. Recién cuando cruzás la prueba al viento, arranca esta Bien. regla. Se prende esta regla. ¿Sí? Después Ok, vamos a ver qué pasa antes y vamos a ver sería transiciones. desde que cambiaste la mura hasta que llegaste a la ceñida. Claro, uno cambia de amura cuando cruzaste el viento. O sea, es prueba Claro, al viento más un grado, exacto, más, digamos. Ahí cambiaste de claro, amura. ¿Sí? exacto. Ahí Y ahí sería entonces, arrancaste a virar en el término de esta regla. Y terminaste de virar cuando el casco llegó a ceñida. ¿Sí? bien. Y la otra pregunta, perdón si es muy básica, pero tengo intuitivamente, no sé si ya lo hablamos o no, pero intuitivamente el compromiso lo tengo. No sé si hablamos ya lo que es la definición exacta, porque acá lo estamos nombrando a Vamos a detalle. ver más adelante el compromiso. Esperame un cachitín y ya llegamos al Bueno, compromiso y le voy a dedicar bastante tiempo. ¿Sí? dale. Y la última, ¿podés apretar ahí donde dice ocultar abajo en Zoom, que dice dejar de compartir, Dale. ocultar? Ahí va, gracias. Y bueno, ahora vamos a volver enseguida a la regla 13, pero fíjense que en todos los casos hablamos de que un barco tiene que mantenerse separado del otro. ¿Sí? Bueno, ¿qué es mantenerse separado? Van a ver que la definición de mantenerse separado es más compleja de lo que uno cree. Mantenerse separado no es simplemente que no chocar con el otro barco. ¿Sí? Es más que eso. La definición de mantenerse separado dice, un barco con derecho de paso, un barco se mantiene separado de un barco con derecho de paso cuando se da la condición A y la condición B. La condición A es la fácil y dice, si el barco con derecho de paso puede navegar a su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. No lean lo que dice condición B por ahora. Miren el dibujo, en el punto 1 y en el punto 2. ¿Quién tiene derecho de paso? Amarillo. Amarillo, regla 11, Barlovento, Sotavento están comprometidos en la misma mura y el de Sotavento tiene derecho de paso, el de Barlovento tiene que mantenerse separado. Ahora, según la parte A de la definición, amarillo, ¿puede continuar su rumbo sin que haya contacto? Sí. Sin que tenga que hacer una acción evasiva? Sí, Si calculo que continúa el sí. rumbo, sí. Si los barcos mantienen la misma velocidad, sí. Pero vamos a ver que en el punto 1, azul se está manteniendo separado, pero en el punto 2 ya no se está manteniendo separado. Y sin embargo no hubo contacto. No hay contacto entre esos dos barcos. Y sin Sí, embargo pero Azul falta no se B. está manteniendo separado. ¿Por qué? Sin embargo, Azul está cumpliendo con lo que dice el punto A, porque el punto A es si el barco con derecho de paso puede navegar su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. Amarillo, en el punto 2, no tiene que hacer nada para esquivar Azul. ¿Sí? Pero fíjense que hay un punto B. Y el punto B lo que dice es, cuando los barcos están comprometidos, como el ejemplo que les acabo de traer, si el barco con derecho de paso también puede alterar su rumbo en ambas direcciones sin hacer contacto inmediato. Entonces fijémonos en el punto 1. En el punto 1, ¿amarillo tiene que hacer algo para evitar el contacto? No. No. ¿Amarillo puede orzar y derivar sin que haya contacto inmediato? Sí, pues. Sí. Sí, 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 es un en el concepto uno medio sí. chicloso, pero a menos que soplen 50 nudos de viento y esté navegando en solitario, yo diría que amarillo puede orzar y derivar y no va a haber contacto inmediato. Pero en 2, ¿qué pasa si amarillo orza o deriva? Cualquiera de las Se dos. tocan. Va a haber Sí, contacto. va a haber contacto casi seguro, ¿no? Entonces, en ese sí. punto, sin contacto, azul ya no se está manteniéndose separado. ¿Sí? ¿Y qué creen que pasaría si amarillo protesta?
En la Y posición bueno, 2 ganaría el amarillo. El amarillo gana, tiene derecho de paso. Bueno, Sin, concluiríamos que azul no se mantuvo separado porque amarillo, como barco de derecho de paso, están comprometidos en la misma mura y si orza o deriva inmediatamente hay contacto, entonces azul infringe la regla 11 y tendríamos que descalificarlo. ¿Sí? Entonces acá el gran colorario es, no hace falta que los barcos se toquen para que un barco no se haya mantenido separado de otro. ¿Se entiende? sí. Y por eso es súper importante entender bien las definiciones. Porque Perdón, amarillo seguramente se va a defender en esta protesta diciendo, pero si no nos tocamos. Y si azul es piola, te va a decir, sí, pero si vos soltabas o derivabas, perdón, azul va a decir, Al revés. pero si no nos tocamos. Y amarillo va a decir, sí, pero si yo orzaba un poquito, ya nos tocábamos. Con lo cual vos no cumpliste tus obligaciones. perdón, una Es, consulta, Santi. En cuanto a ese detalle que acabas de decir, ¿el amarillo debiera haberle cantado agua o sí el azul se tiene que mantener No, separado sin que cante no, agua? no existe el nada. agua en el reglamento. Exactamente. El reglamento de regata solamente te pide tres palabras que grites. Y ninguna es Protesto. agua. Una es Bien, protesto, te protesto, protestado, cualquiera en ese sentido. La otra bien. es cuando vean la Es- regla 19 la semana que viene, perdón, la Espacio regla para 20 virar. la semana que viene es espacio para virar. Y la tercera palabra que te dice el reglamento es en la misma regla, la regla 20, que si vos querés que el otro barco, el barco que te pidió espacio para virar, vos le podés responderle que vire y vos te haces cargo de que te pueda esquivar. Pero lo van a ver la semana que viene. Son las únicas palabras que te pide el reglamento. Vos, y esto es muy común escucharlo como jueces, las reglas no se aplican cuando vos las pedís. Se aplican por la posición relativa de los barcos. Punto. ¿Sí? Entonces vos podés No, ¿Podés, estar en China a lo que y va es que Santiago, pará? Vos acabas de decir que las reglas no se aplican cuando vos las pedís. ¿Qué querés decir con eso? te voy a dar un ejemplo. Ok, Vos, Italo, ¿vos sos de en qué ciudad estás? Corrientes. Corrientes, las reglas perfecto. rigen, discúlpame, las reglas rigen constantemente y no hace falta que uno dice que hay una regla involucrada en la maniobra. Exactamente. Exactamente. Te voy a dar un ejemplo que es ridículo. Ítalo está en Corrientes, está navegando murado a estribor. Pablo está acá en Buenos Aires, está murado a babor y están en rumbos convergentes. Obviamente no se van a cruzar nunca en la vida. Sin embargo, Claro. sin embargo, la posición relativa de los barcos cumple la regla. Uno está murado a babor, el otro está murado a estribor en rumbos convergentes, ¿no? Entonces, Sí. Pablo La se tiene regla que mantener existe. separado de Ítalo. Ok, Punto. ahí entendí. Y no importa que uno le pida el derecho al otro. La regla sigue aplicando. Y tu obligación se prendió cuando se estableció la condición de la regla. O sea, vos venís con malas, el otro viene con buenas, distintas amuras, ya está, regla 10. ¿Sí? Sí, pues. Y Sí, sí, ya, sí. ya un barco está obligado obviamente no tiene que hacer nada hasta que, viste, cuando, digamos, si están a Hasta que sea 500 kilómetros evidente, de digamos, distancia, una no hay cosa así. ningún. ¿Sí? y ahí, perdón, Santi, no te quiero cambiar mucho la temática de la clase, pero ahí ya, o sea, ahí obviamente en el caso de una protesta, de la única manera sería que lo haya visto un tercero, porque el azul le va a decir que tenía lugar y el amarillo que no lo tenía. En el caso que estoy mostrando acá, el dibujo, ¿no? Eh, Eh, Sí, En este dibujo de Bueno, acá, en la es la, posición 2. la posición vos- 2 es la palabra de uno contra la de otro. en ese Ni, caso, no, ni porque acordate que nosotros fallamos con el criterio de balance de probabilidades. ujú, Si amarillo nos convence como jueces de que su versión es más probable que la de azul, entonces fallaremos según los hechos de amarillo. Si azul es más convincente que amarillo, fallaremos con los hechos de azul. Y si ninguno nos convence y creemos que hay una tercera variante, fallaremos con esa tercera variante. Con lo cual, no es que necesitemos testigos sí o sí. No es que tengas que tener tipo, no sé, dos testigos de un lado que te dicen una cosa, uno del otro, no te fallo por los dos testigos. No. Vos te construís la historia como jueces. Preguntás, tratás de entender qué es lo que más probablemente haya ocurrido y fallás en base a eso. Con lo cual, vas a tener situaciones como esta que vas a fallar a favor de amarillo y va a haber veces que vas a desestimar la protesta. ¿Sí? Perfecto. Si o tenés sea, un muy buen testigo que está posicionado justo atrás para verlo, seguramente le vas a dar mucho peso a ese testigo. eh, Perfecto, en perfecto. esos casos, yo he visto casos como estos, Santiago, así muy pegaditos, eh,
que el timonel, por ejemplo, en vela ligera que está en la posición de amarillo, tenían como idea para demostrar en una audiencia justamente variar o pegar un cañazo de timón y producir un contacto. Inconscientemente, ellos estaban infringiendo la regla 14. Exactamente, que la vamos a charlar ahora en un cachito y está Y bueno, y corriendo un se riesgo armaban grande. despiole, ¿viste? Y Pero bueno, sí. Hay está muchos chicos que corriendo. tenían esa idea, ¿viste? Como diciendo, para Sí. demostrar en una audiencia que el otro barco no se mantiene apartado, ¡pum!, pegaban el golpe. Lo vamos a charlar en un ratito, pero ese barco está corriendo un riesgo, o está infringiendo la regla 14, tal como Claro, decís, y si llega a haber daño o lesión, puede ser descalificado. Una consulta, Sandy, no se puede pedir agua, tampoco es que vos vas a virar, porque ahí podrías pedir espacio para virar, pero espacio para Mm. orzar, porque tampoco le permite orzar. ¿Eso se puede pedir? A Porque ver, está dijiste varias cosas que son incorrectas. sí, Lo de espacio para virar se tiene que dar condiciones para poder virar. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que lo gris de la izquierda fuese un murallón, entonces ahí sí, sí claro. estarían cumplidas las cuestiones para que pueda pedir espacio para virar. Regla 20, Sí, que van a ver la semana que viene. Eso, pero si no hubiese nada y adelante simplemente hay agua navegable, sí. ahí amarillo no tiene ninguna justificación dentro de la regla 20 para pedir espacio para virar. Ahora, el que el reglamento no hable del uso de palabras no quiere decir que vos no le puedas avisar al otro barco cuáles son tus intenciones. No hay problema en eso. O Claro, sea, vos le podés decir al otro barco voy a orzar, pero la claro. responsabilidad del otro barco no arrancó cuando vos le gritaste voy a orzar. Arrancó en el momento, en este Mm, caso, imagínate, en el que, momento que antes de que se hubiese, imagínate que uno en el momento cero, o sea, azul en el momento cero estaba claro a popa. Bueno, cuando estaba claro popa, azul tenía que mantenerse separado por la regla 12, porque misma mura y estaba claro popa. Ahora, en el momento que se comprometió por Barlovento, cambió la regla. Ahora tiene que mantenerse separado por regla 11. 11. Barlovento, Sotavento, ¿sí? mm. En ambos casos, independientemente de que amarillo le diga algo, azul ya se tiene que mantener separado y ya tiene que cumplir con la definición de mantenerse separado. Ahora, si vos sos amarillo, vamos a ver más adelante que si vos cambiás de rumbo, tenés unas limitaciones, ¿sí? Y ahí va a aplicar un poquito lo que vos estás diciendo, Marina. Ahí vamos a charlar de ese caso. Pero acuérdense, tus obligaciones no arrancan desde que alguien te las pide, arrancan desde la posición relativa de los barcos, ¿sí? Claro, como competidor, no como juez, desde el simple hecho que establecer un compromiso a barlovento de otro, vos sos consciente o deberías ser consciente de que es muy probable que el otro barco o te orce o vos te estás metiendo en un lugar medio complicado. Entonces vas a hacer lo posible para extender esa separación, O sea, idealmente hablando. si vos estableces el compromiso muy cerquita del otro barco, Y bueno, sí, estás está al jugado. riesgo de no estar cumpliendo la regla de regla 11. Exacto, Entonces, tu obligación es generar el espacio para siempre estar cumpliendo con la regla 11, que es barlovento sotavento, ¿no? claro. Tenés que Eh, eh, cumplir para de- siempre mantenerse separados. Lo que vos intentás decir es que no hay que esperar que el otro barco te grite agua o te dice, che, mantenete separado, eh, porque vos estás corriendo. O sea, vos deberías de saber que tenés que mantenerte separado. Listo. ¿Sí? Y tu obligación sigue estando. Tu obligación Sí, está. sí. Perdón, Bueno, Santi. Ahí avanzo. con respecto a lo que dijo Ítalo recién, el ejemplo que Mm. dio de que el barco de Sotavento te orce, pero puede pasar también que el barco de Sotavento derive, porque al derivar, la popa va hacia Barlovento, entonces ahí puede provocar un toque, con lo cual, Pero, pero por eso, en ese caso, fíjate que si el barco de Barlovento estableció el compromiso muy pegadito al de Sotavento y el de Sotavento deriva de forma normal y hay contacto, el de Barlovento no se mantuvo separado. claro, Porque la Claro. pero segunda Ítalo, parte de la regla no se cumplió, de la claro, definición de materia Está separada no bien, se cumplió. pero en ese Ítalo caso, puso el ejemplo de que el el barco de barco de Sotavento Sotavento no, te de orce, pero Sotavento no no es evita el solamente que te contacto, orce, lo porque No, puede provoca. no, derivar es también. forzar o derivar. Es el cambio de rumbo en cualquiera de los dos sentidos. Claro, ¿Bien? perfecto.
Era esa ¿sí? la aclaración, Lo, porque no- ahí lo está el verbo normal textualmente orzar. en una ceñida, lo normal es que cuando vos alcanzás a un barco y estableces un compromiso por barlovento, que ese barco intente defenderse. Si está Entonces, ¿qué llegando va a a una hacer? marca, puede ser que el barco, o sea, si está llegando a una marca y necesita derivar, estás en el mismo problema. Claro, pero ese es un punto muy específico, muy de ese lugar. Lo normal es que si vos alcanzás a un barco por barlovento, ese barco te orce, o inclusive, si es vivo, te va a orzar antes, para que vos no te le metas en su barlovento. Sí, Esa es la el tema es maniobra que usual. el Pero barco de el ejemplo, barlovento se tiene que mantener el- separado bajo cualquier circunstancia. Claro, bueno, igual te voy a dar un ejemplo donde aplica lo que estás diciendo. En la partida, ¿no? Imagínate que hay poco viento, ¿Te puedo ¿no? hacer cuando Esperemos un termine? segundo, Pablo. Esperemos un Sí, segundito. Si un barco se te compromete por barlovento, ¿viste? Cuando estás en la línea esperando, con poco viento, imagínate sin ola, ¿no? Y se te comprometió por barlovento muy pegadito, ¿sí? Y vos estás en un match 30, imagínate. Barco mm, con una espadita, eh, bastante plano, livianito, y vos derivás en ese momento para arrancar la partida, ¿no? ¿Viste? Para tomar velocidad. La popa sí, se va hacia barlovento bastante en esa condición. Sí. Entonces ahí es muy posible que se dé el toque sí, porque el sotavento deriva, ¿sí? Ahora, si el de barlovento se establece el compromiso demasiado cerquita y el de sotavento deriva y hay contacto inmediato, el de barlovento no se mantuvo separado. Boleta. sí. Y ahí en la Tal cual, partida pasa un montón. tal Y cual. ahí no te pueden decir que vos fuiste el que ocasionó el toque por haber modificado el rumbo. Bueno, hay que ver cómo es la situación. En Match Race eso pasa mucho. Si el de sotavento hace una maniobra súper abrupta que no es Lo natural, habitual. Sí, entonces en realidad ahí va a estar aplicando la regla 16, que es cambiar de rumbo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? sí, Pero hay un perfecto. escenario donde eso podría pasar, pero tiene que ser. Pero si la derivada es una derivada normal, es una maniobra normal, entonces el que infringe es Barlovento. La regla Claro. 11. O sea, eso nos vamos a ir dando cuenta a medida que hagamos preguntas y ver un poco la intención de cada uno, ¿verdad? Ahora, claro, si el de Sotavento derivó de golpe fuertísimo el solo efecto de provocar el contacto, el de Barlovento Claro. sigue infringiendo la regla 11, porque se cumple todo, ¿no? Infringe la Sí, 11, sí, pero le infringe porque el otro va a infringir la 16, que vamos a ver más adelante, y vamos a ver que entonces el de Barlovento puede quedar exonerado. Pero lo vamos a ir sí. viendo un poquito más adelante. ¿Sí? Perdón, Dale. Santi, puedo meter un bocado Pablo, que a veces. Pablo tenía una pregunta. Ah, ok, ok. es una pregunta, una situación que se da y quiero recordar hasta alguna vez con bastante discusión en una semana de Buenos Aires. Están los barcos como mostraban el gráfico, ¿no? Mm, Supongamos que son dos barcos, dos 470, ¿sí? sí. Y sin alterar los rumbos, aumenta el viento ligeramente y el tripulante de sotavento sale hacia afuera con el trapecio, ¿Del de amarillo? el de amarillo, sí, el del barco de sotavento. Nah, Perfecto. estaba con No vos en se, esa audiencia, Pablo. Azul no se mantuvo separado. Ahí hay un caso que habla exactamente de la situación. Si la acción física del tripulante de amarillo es compatible con navegar de manera óptima, azul no se mantuvo separado. Ahora, si la acción de amarillo tiene como único motivo el entrar en contacto con azul para generar un contacto, y esa acción no era necesaria para navegar de la manera óptima, entonces el amarillo infringe la regla 2, que es fair Sí, play. O sea, imagínate que estás en calma, ¿no? Imagínate no la situación 2, porque la situación 2, azul está infringiendo seguro. En la situación 1, imagínate que el timonel, que se está cuelga. normalmente en un 420, está dentro del barco. Agarra y saca el brazo y lo tira para atrás al solo efecto de tocar azul. ¿Sí? Mm. ¿Esa acción era necesaria? Y si las condiciones no cambiaron, no. No, porque aparte el Ah, timonel no timonea, tipo tirándose para afuera en un 420. No va con una ok, cosa. pero Entonces, si no esa hay acción la aumento de hizo. viento ni nada de esas cosas, no tiene ningún pretexto para hacerlo.
Exactamente. Entonces, ahí, si lo hace al solo efecto de generar un contacto con azul para decir que azul no se mantuvo separado, eso es falta de fair play. Y ahí le caes a amarillo, con una descalificación por reglados. ¿Sí? Y no 14. No, ahí directamente es reglados. Qué bueno. Pero, Santiago, si el Sí. timonel del barco de Sotavento toca con la mano la banda del barco de Barlovento, o sea, no está infringiendo la 14 ni la 2, me parece. Está demostrando que estaba muy cerca nada más. Es que por eso, o sea, si lo hace al solo efecto de tocar el otro barco a propósito, hay que pensar en reglados. Hay un caso que habla de esto, de hecho. Ahora, si lo hizo para separar los barcos para que no se golpean, eso es contacto normal. Que lo toques con la mano o con el barco daría lo mismo. Ahí el azul claramente no se mantuvo separado y ese contacto es algo natural que uno hace para no romper los barcos. Pero Claro. la diferencia está en que si la acción de amarillo es solo el efecto de extender la cobertura de su barco barra tripulación para provocar el Sí, contacto con azul para protestarlo. Pero demostrar la infracción del otro. no hay una definición de contacto, ¿no? Y la regla 14 No, el habla que contacto es contacto. O sea, si hay contacto, contacto pero físico. el, la regla No hay 14 una definición, ese sentido común ahí. El habla sentido. entre los barcos, ¿no? Entre un tripulante y un barco. No, pero eso también sería contacto. Ahora, lo que pasa, y te sugiero, no quiero detenerme tanto tiempo acá, pero te sugiero leer el caso y ahí va a quedar más claro. Hay un Dale. caso que habla exactamente de la situación, después me comprometo, te voy a mandar el número Lo de leo, caso. tengo el libro de casos, así que lo leo, no te preocupes. Buscate, Gracias. buscate en la parte de regla 2 y ahí va a estar el caso este. No me acuerdo el número. ¿Sí? Bueno, avanzo un poquito. Otra definición que es importante. Claro a prueba, claro a popa y compromiso. ¿Sí? Esta la necesito contar para después avanzar en otras reglas. ¿Sí? La definición de claro a popa dice que un barco está claro a popa de otro cuando su casco y equipamiento en posición normal están detrás de la línea proyectada a través del punto más a popa del casco o equipamiento del otro barco en posición normal. El otro, si un barco está claro a popa, el otro barco estará claro a proa. Está claro, ¿Sí? pero Entonces, ¿qué cuenta para el compromiso? Todo el equipamiento en posición normal de un barco. ¿Sí? Entonces, tienen que mirar el punto más a proa de un barco, si equipamiento, si está, digamos, o sea, No si tiene el que punto haber más a popa de un superposición. barco está claro delante que el punto más a proa del barco que está atrás. ¿Sí? Si eso se da, uno está claro a proa y el otro está claro a popa. ¿Sí? ok, Santiago, Pero continúa la regla. el punto más a popa o el punto más a proa. Un barco No, con botalón. el barco que está con botalón, por ejemplo, si está a popa de otro barco, el botalón cuenta para el compromiso en la medida que esté en posición normal. Si vos sos un J70, estás en la Enseguida ceñida, lo tengo que tener atrás, retraído. lo tenés que tener retraído, esa es la posición normal. Entonces, Bien, si vos lo tenés extendido y estás navegando en ceñida, no cuenta, porque no está en posición perfecto. normal. Y Es el los timones, elemento, es casco o equipamiento en posición normal. Si vos filás el spinnaker al solo efecto de que se vaya para adelante metros y flamee, sí, no cuenta para un overlap con un compromiso con un barco que estás alcanzando, por ejemplo. ok. ¿Sí? Y los timones, por ejemplo, viste que También tenemos puede cambiar. timones de mecha, o sea, timones adentro y timones afuera. El El timón que va por Optimist, afuera, el Optimis, el láser. el, el Optimist tiene una condición muy particular, que es muy teórica, que es que el Optimist, el timón, se proyecta hacia popa por debajo del agua. Entonces, técnicamente, la parte que cuenta es la parte Es más la a que está popa. arriba. No, la que Ok. está abajo. Mierda. Obviamente nadie mira eso, porque es imposible, ¿no? Tenés que imaginarte dónde estaría. O sea, entonces mirás la parte que está arriba del agua, pero técnicamente la regla no te dice que tiene que estar arriba del agua o abajo del agua. Es Lo único que te cierto, dice es como está escrito ahí, es el punto más a popa del barco
del casco o el equipamiento en posición normal. ¿Sí? Ok, con el láser pasa lo mismo, entonces. Con el láser pasa lo mismo, pero el láser tiene el timón más cuadrado, entonces Sí. no se da esa situación. ¿Sí? O sea, eh, el punto más a popa está tanto arriba del agua como abajo del agua en la misma línea, más o menos. O a penitas, ¿no? Abajo del agua en realidad, pues cae un poquito hacia popa el timón, pero mínimo. ¿Sí? sí, Pero es teórico perfecto. eso, es mínimo. Sí, sí, es Entonces, bastante complicado llevarlo a la práctica. claro. Eh, Después la definición dice, están comprometidos cuando ninguno está claro a popa del otro. ¿Sí? Y la definición de comprometidos continúa y dice, sin embargo, también están comprometidos cuando un barco está entre ellos, que está entre ellos, está comprometido con ambos. Ahora vamos a ver el ejemplo. Y también dice, estas expresiones siempre se aplican, expresiones de comprometidos, siempre se aplican a barcos en el mismo borde, no se aplican en barcos con bordes opuestos, salvo que rija la regla 18, que es cuando llegan a las marcas, o que ambos barcos estén navegando con el viento real a más de 90 grados, es decir, que naveguen de través a popa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dos barcos amurados en amuras opuestas en la cenida no están comprometidos. En cambio, dos barcos que navegan en popa, en amuras opuestas, sí están comprometidos, o pueden estar comprometidos. ¿Sí? Si ninguno está claro a popa del otro. Por eso, algunas reglas la regla 18 va a aplicar diferente en una marca de barlovento con una marca de sotavento. No, Porque exactamente. en la marca de barlovento, barcos que vienen a muras opuestas nunca están comprometidos, porque no aplica la definición. En cambio, en popa puede que estén comprometidos o no, barcos en amuras opuestas. ¿Sí? Eso es en la zona. Eso es en cualquier momento. Lo que Ok, vamos a ver que cuando lleguemos a la regla 18 nos va a importar ese hecho cuando llegan a la zona. ¿Sí? sí, sí. Entonces, ejemplos. Santi, pero Arriba a la ahí no izquierda. dice, ahí no decía que, excepto que no aplica, para que estoy tratando de leer, no aplica en En barcos borde con bordes opuestos. opuestos, bla, 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 o que ambos barcos estén navegando con viento real a más de 90 grados. Entonces, cuando están de popa, no aplica. No. Es que acá hay un doble negativo. Esta regla está escrita feo. Esta definición Esa está escrita parte de feo. los 90 grados siempre me mató. Es así, pero es muy fácil esto. Ok, Conceptualmente es muy fácil. Están comprometidos cuando ninguno está claro a popa del otro. Eso es claro, ¿no? Eso se entiende. sí, Sí. sí. Después dice, sin embargo, también están comprometidos cuando un barco está entre ellos. Ahora vamos a ver ese ejemplo. Pero Sí, o dos, olvídate o tres, o cuatro. Y sí, así. es como que hay Reciprocidad. Sí, exacto. sí, como concepto transitivo ahí, pero lo vemos después. Queda claro con un Compromiso. gráfico. Y, y después dice, estas expresiones siempre se aplican a barcos en el mismo borde. ¿Qué expresiones? Comprometido. Entonces, cuando lees esto, Ah, decís, si no tienen el mismo borde, no aplica la definición comprometidos. Si lo lees hasta ahí. ¿Sí? sí. Entonces, si están en la ceñida en bordes opuestos, no están comprometidos, independientemente de que uno esté claro proa del otro. ¿Sí? Ujú. Entonces, hasta ahí, y ahí viene la excepción. Y dicen, excepto, o sea, si están en bordes opuestos, ahí aplica la excepción que viene a continuación. No aplica el concepto de compromiso, excepto que ambos estén navegando más derivados que 90 grados, o sea, de través hacia popa. ¿Sí? Entonces, si están en el mismo borde, pueden estar comprometidos o no, en función de si uno está claro a popa del otro, o sea, que Y ninguno viceversa. esté, que ninguno esté, o sea, están comprometidos y ninguno está claro a popa del otro. Si están en bordes opuestos y no aplica la excepción, no pueden estar comprometidos. Pero si están en bordes opuestos y están navegando en popa, ambos, o sea, más derivados que 90 grados, o aplica la regla 18, que es cuando entran las marcas, entonces pueden estar comprometidos. Sería así. Yendo a ejemplos. ¿Por qué esa excepción no la entiendo reglamentariamente? ¿Por qué está escrita? ¿A Porque si dónde no, lleva? cuando llegasen al barlovento con amuras opuestas, aplicaría la regla 18 Ya, y el que viene con malas sería el ahí quiero interno. llegar.
¿A dónde ¿eh? apunta eso? ¿A la regla Apun- 18, al barco interno? Se apunta a que en Cenida, en el Barlovento, las reglas se aplican de manera diferente al Sotavento. Eso es lo que busca. Perfecto, Entonces, en el listo. Barlovento es la regla que sabemos todos. El que viene con buenas tiene derecho de paso sobre el que viene con malas. Punto. Regla 10. Sí, pero Se en la ordenan popa todos los cambia la barcos. cosa. Claro, en cambio en popa, vos podés venir con malas y ser el barco interno y la regla 18 te puede dar espacio a la marca, que es lo que vamos a Sí, ver. tenés derecho a espacio, pero no de paso. Exactamente. Bien, ¿Te acordás eso, de la a otra charla, ver, la charla que dimos hace el año pasado? Bien. sí, y un poco Bueno, más. ejemplo, Sintácticamente quería ver a dónde iba eso. Gracias. claro, es por eso. Ejemplo, arriba a la izquierda. ¿Están comprometidos? No, No. Ninguno está, perdón. eh, Amarillo está claro a prueba de azul. Sí, Entonces no Sí. están comprometidos. no. Arriba al medio. ¿Están comprometidos? y no. No, No, buena y mala. Bueno, pensémoslo primero. Pensémoslo primero. ¿Hay alguno que está claro a prueba del otro? No. No, No. Si trazan la línea de popa de cada uno de los barcos, en ninguno de los casos el otro barco está detrás. Entonces, sí, como ninguno está claro a prueba del otro, digamos, estarían comprometidos en principio, pero aplicaba la regla, la segunda parte de la definición, que decía que ese término no se Teñida, aplica a barcos a En muras borde teñida de opuesto. opuestas, bordes. a menos que rija la 18 o que estén los dos más derivados de 90 grados. Ujú, Entonces, abajo a la izquierda, ¿están comprometidos? sí. sí, Sí, porque ahí sí aplica la excepción de que los barcos estén más derivados que 90 grados. ¿Sí? Y Ahí tienen aplica. borde opuesto. Y están en bordes opuestos. bordes opuestos en Abajo el popa. medio. Abajo el medio, ¿están comprometidos? no, porque tienen rumbos opuestos. No tienen rumbos opuestos, no tienen muras opuestas. No, No tienen están la a muras misma opuestas. Tienen mura. el mismo borde, nada Mm. más que uno está sotavento del otro. Sí, hay un compromiso ahí. Tienen el mismo borde y claramente ninguno está claro a prueba del otro. Trazá la línea de popa del rojo y fíjate que el celeste está delante de la línea de popa. Hacé lo Sí. mismo con celeste, el rojo está delante de la línea de popa, con lo cual ninguno está claro a popa del otro, por ende están comprometidos, tienen la misma mura, entonces aplica el término. ¿Sí? Esa, esa es difícil de verla. Y las preguntas de exámenes pueden ser así, te pueden poner ese gráfico y decirte, ¿están comprometidos o no? Y esa la pifia la mayoría. Qué lindo. Arriba a la derecha, ¿están comprometidos celeste con amarillo? Sí. No, ¿Por qué? celeste y Este con amarillo no. amarillo no. Sí, está No sé, este amarillo comprometido Tienen no. celeste con intermedio. Sí, amarillo. pero sí porque está el fucsia en el Sí. medio. Ahí Hay el está la Exacto, hay derecho excepción Bueno, de compromiso. cuando hay un violeta. barco en el medio. ¿Sí? por eso, con Entonces, el fucsia entre sí. celeste y violeta no hay ninguna duda, están comprometidos. Es lo Sí, mismo que abajo a la izquierda, entre azul y verde. Entre violeta y amarillo es lo mismo, están comprometidos. Y el entre fucsia celeste y amarillo, si violeta no existiese, no estarían comprometidos, porque celeste Claro. estaría claro a pupa de amarillo. Pero como violeta existe y violeta está comprometido con los dos, entonces celeste pasa a estar comprometido con amarillo por esa parte de la definición, que es como una especie de regla transitiva. ¿Sí? Eso ayuda, ordenan los sotaventos, porque si no los sotaventos serían una carnicería. Claro. Bueno, ¿Se ahí, entiende por cómo? ejemplo, violeta tiene derecho de paso sobre amarillo y celeste. Bueno, hay que ver, hay que analizarlo todo, porque con tres barcos siempre se complica un poco. Pero, ¿qué regla aplica entre celeste y violeta? La 10. La 10. Bien. Y entre violeta y amarillo, la 10 también. Sí. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, avanzando un poquito. Perdón, una pregunta respecto de claro a popa y proa. Apenas Sí, la proa, o sea, pasándolo bien limpio, apenas la proa de un barco toca la línea, la proyección de la línea imaginaria de la popa del otro, ya está, ¿no? O sea, ahí ya estás, ya no estás más claro a popa ni a proa. exactamente. Sí. Ojo que es del casco o equipamiento en posición normal. Entonces, si vos tenés Eso quedó un. claro que lo que hablaron del J70, todo eso está clarísimo. Quería ver la definición exacta. Sí. Está claro. Perfecto. Gracias.
Después está la regla 13, un poco ya la spoileamos, que dice, virando por avante, después de que un barco pasa de prueba al viento, deberá mantenerse separado de otros barcos hasta que esté en rumbo de cenida, es lo que charlamos antes. Durante ese tiempo, las reglas 10, 11 y 12 no se aplican. O sea, si vos pasás de prueba al viento, perdés todos tus derechos por las otras reglas hasta que llegás al rumbo de cenida. ¿Sí? Es lo que charlamos antes. Y después dice, esta regla tiene un puntito más que antes no lo había mencionado. ¿Qué pasa si dos barcos están sujetos a esta regla al mismo tiempo? El que está del lado de babor o el que está a popa del otro debe mantenerse separado. Es decir, si dos barcos viran a la vez, o sea, pasan de prueba al viento a la vez, el que está a babor es el que se tiene que mantener separado del otro. ¿Sí? Y si dos viran y uno está delante del otro, está claro a proa, el otro, el que está claro a popa, es el que se tiene que mantener separado. ¿Se entiende? Sí, Hay una regla en inglés que dice, if you are on the right, you have the right, como para acordarse más fácil. sí, está bien, se ¿Sí? entiende. Y acá un ejemplo de regla 13. En el punto 1, ¿qué regla aplica entre los barcos? 11. 11. Que en la misma mura hay un barco que está a barlovento, así que se tiene que mantener separado. En el punto 3, ¿qué regla aplica? Se sigue aplicando la regla 11 porque azul todavía no pasa, a mi Pero no pasa criterio. Exactamente. En el punto 3 todavía aplica la regla 11 porque todavía no pasó de prueba el viento azul, sigue Y la siendo el barco de 16. sotavento, siguen comprometidos, entonces amarillos se tienen que mantener separados por regla 11. Y la 16. Vamos a ver después que también aplica la regla 16, que es cambiar de rumbo. El barco que tiene derecho de paso cambia de rumbo. Vamos a ver qué limitación tiene. Y después, en el punto 4, ahí sí aplica la regla 13, ¿no? Ahí azul, todo de prueba al viento y todavía no llegó a rumbo de cenida. Por ende, se tiene que mantener separado por la regla 13. O sea, perdió su derecho de paso en algún punto entre 3 y 4, ¿sí? Se lo cedió. Y en el punto 5, ¿qué regla aplica? 11. La 11, eventualmente la 15 también. Después tenemos que verla. Que también es una regla Sí, al comienzo. en algún momento, sí. Entonces, la regla 11, ¿por qué? Porque ya la regla 13 se apagó, pues ya llegó a rumbo de cenida. Ahí en ese momento se prende la 15, que la vamos a ver más adelante, y también la 11, porque es barco de... En el momento que pasó de prueba, los dos barcos pasan de prueba al viento, quedan comprometidos, amurados a estribor, ahora azul es el barco de barlovento y se tiene que mantener separado por la 11. ¿Sí? Otro ejemplo, en punto 1 aplica la regla 10, en el punto 2 la regla 10, en el punto 3 todavía aplica la regla 10 porque el rojo no pasó de prueba al viento. En el punto 4 aplica la regla 13, rojo pasó de prueba al viento y todavía no llegó a cenida. Entonces tiene que mantener separado por regla 13. Pero fíjense que en algún momento, en el punto 3 y el punto 4, rojo ya no es barco amurado a estribor, a babor, y pasa a ser amurado a estribor. ¿Sí? En algún punto entre 3 y 4, en el momento que pasó de prueba al viento. ¿Sí? Entonces, en 4, rojo es barco amurado a estribor, sujeto por la regla 13. Como está sujeto por la regla 13, la regla 10, 11 y 12 no aplican. Entonces, rojo se tiene que mantener separado por regla 13 de verde. ¿Sí? Y la regla 13 se apaga recién en algún punto cercano al punto 5, cuando llegó a cenida. ¿Ok? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Bueno. sí, Santi. Esas son las 4 reglas que hablan de derecho de paso. O de quién tiene que mantenerse separado. ¿Sí? Después, hay toda una serie de reglas que limitan, como decíamos antes, quién es el barco, qué derechos tienen los barcos. ¿Sí? Y están separadas por sección B, sección C y sección D. La sección B se llama limitaciones generales. ¿Sí? Y tiene 4 reglas. La regla 14, que básicamente dice no chocarás. La regla 15, que dice, parece un mandamiento esa. La regla 15 dice, la 15 y 16 son reglas transitorias y dicen qué pasa cuando un barco adquiere derecho de paso o cuando un barco con derecho de paso cambia de rumbo. ¿Sí?
y están puestas para que no haya situaciones imposibles, para que un barco que se venía manteniéndose separado, de pronto, por una acción del otro barco, ya no pueda mantenerse separado. ¿Sí? Es también para Sí, evitar que los barcos se choquen, las reglas 15 y 16. una acción de golpe, digamos. O sea, Exactamente. Es para hacer que las transiciones entre las reglas tengan un tiempo de adaptación para los barcos. ¿Sí? Es un sí, poco eso lo que buscan. Y la regla 17 es para una condición muy particular. está Entonces, muy ¿qué dice? buena. Claro, y la regla 17 es muy poco entendida. ¿Qué dice la regla 14? La de no chocarás. No chocarás, me gusta. Sí, la regla 14 lo que dice es que todo barco evitará el contacto con otro si fuera razonablemente posible. ¿Sí? También, de ser posible, no generará contacto entre otros barcos entre sí ni con un objeto que debe ser evitado. O sea, es realmente no chocarás, y le podemos agregar algo a esa frase que es no provocarás que otro choque. Ajá. ¿Sí? Entonces, esto es nuevo en el reglamento. En el reglamento pasado no estaba esta segunda parte. Era En el solamente nuevo no está. chocarás. En el nuevo está. Por eso en el Sí, reglamento anterior era no chocarás. Ahora es no chocarás ni provocarás que otro choque. sí. ¿Sí? No obligues Siempre, a alguien a chocar. claro, siempre de que sea razonablemente posible. ¿Sí? Sí. Esa es la salvedad que tiene. Y después continúa diciendo, y esto aplica, fíjense que no habla de quién tiene derecho de paso o de quién tiene que mantenerse separado. Habla de todo barco. ¿Sí? Aún si Sí. sos el barco que tiene derecho de paso o que tiene derecho a Un espacio a la marca, que van a ver la semana que viene. ¿Sí? poco en O sea, concordancia esto, ¿Cómo? un Santi. poco en concordancia con lo que te dice Ripa también, que más allá de quién tenga derecho de paso, vos tenés que evitar el abordaje, ¿no? Sí, 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 bueno, en ese sentido sí. Lo que busca es que no nos matemos y que no nos salga caro navegar. O más caro navegar. ¿Sí? Que no Eso suele rompamos. pasar mucho en la línea de partida también, Ah, donde no se da el espacio. Tal y cual. claro, Pero en fíjense vela cómo dice. ligera, de terror. Igual es. Lo que dice es todo barco evitará de ser posible el contacto, en definitiva. Entre el barco mismo y otro, o entre otros, y algún objeto que puede ser una boya, puede ser Una una lancha. lancha, lo que sea. ¿Sí? Ahora, después empieza a venir unas salvedades dentro de la propia regla. Y dice, sin embargo, un barco con derecho de paso o un barco que navega dentro del espacio o espacio de la marca al cual tiene derecho, y acá dice A y B, no necesita actuar con el fin de evitar un contacto hasta que resulte claro que el otro barco no se mantiene separado o no da espacio o espacio a la marca. ¿Esto qué quiere decir? Que el barco que tiene derecho de paso, si bien está obligado a evitar el contacto, su obligación arranca en el momento que para él es evidente que el otro barco no se No va a sé. mantener separado o no le va a dar espacio a la marca, para hacerlo Exacto. resumido. ¿Sí? Entonces no arranca años antes de la situación, arranca muy cercano al momento del eventual choque. ¿Sí? Arranca en el momento que para él es obvio que el otro barco no se mantiene separado. Entonces ustedes vienen con buenas, el otro barco viene con malas. Están a 5 horas de distancia en un día de 10 nudos de viento en J24. El que viene con buenas, ¿tiene que hacer algo? No. No. Están a una eslora, ¿tiene que hacer algo? Sí. Y ahí No, veremos, no sé. depende. ¿Sí? Si para el que viene con buenas es evidente que el otro ya está tarde, que ya no le va a dar espacio, ahí arranca su obligación a actuar. Y desde ese momento está obligado a hacer toda acción que pueda para evitar el contacto. Y si no le fue posible hacer algo, entonces tampoco infringe la regla, porque la regla te pone la obligación siempre que te sea posible evitar el contacto. ¿Sí? Y arranca en el momento que es evidente para vos que el otro barco no se va a mantener separado. Perdona, Santi, ¿no le infringe o le infringe y queda absuelto? No, no, si no es razonablemente posible evitar el contacto, no lo infringís. Ahora, si te fue razonablemente posible y aún así no lo haces, la infringís y en ciertas Ujú. condiciones podés tener una exoneración, que después lo vemos. ¿Sí? Dale. La diferencia es, para infringir la regla 14, te tiene que ser razonablemente posible evitar el contacto y que no lo tomes, que no lo hagas. ¿Sí? Si sos el barco que se tiene que mantener separado, siempre podés evitar el contacto. Podrías haberte mantenido separado desde antes. ¿Sí? En cambio, si sos el barco
que tenés derecho de paso y tu obligación de tomar una acción evasiva arranca recién cuando es evidente para vos que el otro barco no se va a mantener separado, no te va a dar espacio. ¿Sí? Entonces, ejemplos. En el punto de arriba a la izquierda, ¿es posible para azul, que es el barco con derecho de paso, evitar el contacto? Sí. ¿Sí? Sí, y en el punto 2 es evidente que amarillo no le va a dar el Que no hizo espacio. nada. Claro, o sea, ya amarillo se mandó y se mandó a la macana. Entonces, ahí, en mi opinión, para azul es posible evitar el contacto. Le basta con derivar un poquito. ¿Sí? Obviamente amarillo va a haber infringido la regla 10. En el punto 2, para azul, desde el momento que es evidente que amarillo no se va a mantener separado, para azul, ¿es posible evitar el contacto? Y muy difícil. No, más difícil. No. Yo diría que es casi imposible. Entonces, para azul, si sucede un contacto, no va a haber infringido la 14. Claro. ¿Sí? Porque no le fue posible evitar el contacto desde el momento que era evidente que amarillo no se iba a mantener separado. Porque amarillo pudo haber virado o pudo haber derivado hasta un puntito justo antes de la situación 2, ¿no? Claro. Imagínense arriba a la derecha, amarillo vira justo claro de prueba de azul, pero muy cerquita. ¿Sí? Termina la virada a pocos centímetros delante de azul. Para azul, que es el barco que tiene que mantener separado del momento que terminó la virada amarillo. ¿Es posible evitar el contacto? No, No. prácticamente no. Sí, Y cómo no. depende el viento, Sí. depende la distancia. Depende de la velocidad y con ¿Con qué qué velocidad estropada venís y el venga? ¿Con viento qué y todo eso. velocidad? O cambiando Claro. de Amura también. ¿Y Sí, vas y o...? depende de qué momento para azul es evidente que amarillo no se va a mantener separado. ¿Sí? O no le va a dar espacio en este caso, porque esta es una situación de regla 15, que vamos a ver a continuación. Ahí habría que llegar a una discusión por lo que pones. Sí, ahí hay que ver el caso puntual, dependerá de las condiciones de viento, dependerá un montón de Sí. cosas. ¿Sí? Pero por eso, a veces la respuesta es súper clara, como los dos primeros, en la tercera no es tan clara y hay que ver. En el punto, en la abajo a la izquierda, para azul, cuando en el punto final, en 3, ¿es posible evitar el contacto? No. 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 Y es muy difícil, ¿no? Siempre amarillo pudo haber virado, pudo haber hecho algo, y en algún momento azul se quedó sin posibilidades. Entonces, probablemente para azul no era posible evitar el contacto. En el de abajo, el medio, ahí hay un barco que tiene derecho de paso y espacio a la marca, que es verde. Para azul, para verde, ¿es posible evitar el contacto desde el momento que es evidente que azul no le va a dar espacio a la marca? No. Sí, No. Podría haber No. orzado. claro. Podría haber orzado, ¿no? Sí. Capaz Probablemente sí bruscamente, era pero posible. sí. Sí. Después le protesta azul, por supuesto, pero Sí, sí. Perdón, ¿eso sería el podría haber orzado es en el punto 1 o en el 3? No, no en el 3. en el 3 podría haber orzado un puntito Ah, justo sí, antes ahí. de Y eso. más si ya había arriado el Spinnaker. Tranquilamente podía haber Ah, por orzado y eso. lo protesta. Viendo que la Sí, posición sí, es... Claro, claro, yo me estaba confundiendo la 3 con 2 del azul. Perfecto, ahí está. La 3 con 3, claro, sí le puedo orzar. 3 con 3. Sí, podría haber orzado seguramente. Ahora, en el de abajo a la derecha, vienen paralelos, un día de 25 nudos, azul se va a la orza abruptamente. Se infringe la regla 16, claramente después la vemos. Sí. Para verde, ¿es posible evitar el contacto? No. No. Ni por casualidad. Eh, bueno, y abajo a la derecha algo parecido, pero bueno. Voy. ¿Sí? Te funciona de esa manera. Ahora, hay una regla, que es la regla 43, que se llama absolución. Y tiene 3 partes. Y nos dice cuándo un barco que infringió una regla puede ser perdonado de esa infracción. ¿Sí? Y en el punto A dice, básicamente, cuando vos infringes una regla compelido por la infracción de otro barco, vos podés ser perdonado de tu infracción. ¿Sí? Dejémosla de lado un momentito esta. Vamos al punto B. Dice, muy parecido. Cuando un barco está navegando dentro del espacio o el espacio de la marca que tiene derecho, y como consecuencia de un incidente con un barco que debe darle espacio a la marca, infringe una regla de la sección A, o sea, 10, 11, 12 o 13, de la parte 2 o la regla 15 de 16 o 31, que es tocar marca,
es exonerado de su infracción. Esta dejémosla un poquito, la van a charlar la semana que viene. Pero la C es la que nos interesa acá. Y la C dice, un barco con derecho de paso o que navega dentro del derecho a espacio en la marca al cual tiene derecho, es exonerado por infringir la regla 14 si el contacto no generó daño o lesión. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes son barco con derecho de paso o espacio en la marca, o derecho a espacio, que lo vamos a ver cuando veamos 15 y 16, Sí. y no evitaste el contacto, por más que te fue posible evitar el contacto, no vas a ser penalizado si no se generó daño o lesión. ¿Sí? Ahí entra un poquito lo que te dije, el ejemplo de Marcelo, diciendo, che, que hay gente que todavía dice que para probar de que el otro barco no se mantuvo separado, lo tocas. ¿Sí? Entonces, acá se entiende y atamos todas las reglas. Si vos sos el barco de Sotavento, por ejemplo, y querés demostrar que el barco de Barlovento no se mantuvo separado y orzás lentamente, pero lo tocas al otro barco, vas a infringir la 14 porque vos pudiste no haber orzado, seguramente, pudiste haber evitado el contacto y no lo hiciste. Entonces el otro barco infringió la 11 y la 14, sí, pero vos vas a haber infringido la 14. Ahora, si generaste daño o lesión, vas a haber infringido la 14 y no tenés exoneración, vas a quedar descalificado también. Ahora, si no generaste daño o lesión, vas a ser perdonado de tu infracción de la 14. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si sos el barco con derecho a espacio en la marca, tenés mucho cuidado de cada vez que, si pensás de esa manera, ¿no? Porque generar daño es muy fácil. Daño a Sí. cualquier cosa que le reste valor al otro barco, que le reste funcionalidad. Entonces, vos le hacés saltar el yelco, puede ser daño. Le rompes un guardamaceo, es daño. Le doblaste un guardamaceo, daño. Le rifaste una vela, es daño. Con lo cual es bastante fácil generar daño en barcos. ¿Sí? Estás en Optimis, soplan 5 nudos y tocaste la banda del otro barco y no le vas a generar daño. ¿Sí? Pero, Claro. pero ojo que generar daño es muy fácil, con lo cual es muy fácil para el barco con derecho de paso poder infringir la 14 y no estar exonerado. Así que cuidado con ese mensaje de tocar barcos para demostrar que el otro infringe una regla. ¿Sí? Aparte, como vimos antes, no hace falta que haya contacto entre los barcos para que un barco no se haya mantenido separado. Basta que el barco con derecho de paso haya tenido que tomar una acción evasiva, o sea que no haya podido navegar su rumbo para evitar un contacto, o que si estaban amurados con la misma mura, que el de sotavento no haya podido orzar o derivar. Eso igual es una situación hipotética, no hace falta que lo haga. O sea, que hayan estado tan cerca que si el de sotavento orzaba o derivaba, había contacto inmediato. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, Santi, perfecto. Bueno, dado que nos estamos pasando de tiempo, voy rápido a la regla 15-16. La regla 15 es, como dije antes, una regla de transición. ¿Y qué es lo que dice? Dice, cuando un barco adquiere derecho de paso, le dará inicialmente al otro barco espacio, fíjense que está en cursiva, para mantenerse separado, a menos que adquiera derecho de paso debido a las acciones del otro barco. Básicamente lo que dice esta regla es que si uno adquiere derecho de paso por las acciones propias, le tenés que dar inicialmente al otro barco oportunidad para que se siga manteniéndose, para que se mantenga separado. ¿Qué sería esto? Fíjense que la palabra espacio estaba en cursiva, con lo cual es una definición. Y la definición de espacio en castellano es una porquería. En inglés es más clara, porque la definición de espacio es el espacio que un barco necesita en las condiciones reinantes, incluido el espacio para cumplir con sus obligaciones bajo las reglas de la parte 2 y la 31 que tocan marcas, mientras se maniobra de forma marinera. ¿Sí? Entonces la propia definición usa la misma palabra para explicarse. Por eso es una porquería. En inglés, Autodefinida. claro, está autodefinida. En inglés usan room, en lugar de espacio es room. Y habla de space, o sea, no usa la misma palabra, en definitiva, pero en castellano tenemos la misma palabra, por eso es una porquería.
Pero fíjense que la regla habla de que le tenés que dar espacio al otro barco para mantenerse separado de forma inicial. Bueno, ¿qué es espacio? Es el espacio que el otro barco necesita para cumplir con las reglas y mientras lo hace maniobrando de forma marinera, ¿sí? De forma marinera, de forma razonable, ¿sí? Hay un caso que habla que es forma marinera y un poco lo que dice que es una maniobra que vos esperarías de una tripulación competente, pero no necesariamente es ultra expertos, ¿sí? Pero una maniobra competente, ¿sí? Entonces vamos al caso 15. En el punto 1, ¿quién tiene derecho de paso? ¿Azul o amarillo? Amarillo. Amarillo, regla 12, barco misma mura, barco claro a proa. En el punto 2, ¿quién tiene derecho de paso? Azul. Azul. Se dan cuenta que hubo una transición. Esa transición es automática. O sea, habrá habido un punto entre 1 y 2 en el cual azul justo se comprometió con amarillo y cambió automáticamente, instantáneamente, quién era el barco con derecho de paso y cambió cuál es el barco que debe mantenerse separado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí, sí. ¿Y quién provocó ese cambio? Azul. Sur. Azul. Azul alcanzó amarillo, con lo cual azul adquirió en algún punto derecho de paso por sus propias acciones. Por ende, se prende la regla 15. En el momento que cambia ese derecho de paso por las acciones de azul, azul tiene una limitación a su derecho de paso. ¿Cuál es esa limitación? Que inicialmente le dé a amarillo la oportunidad, el espacio, para que se mantenga separado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si azul se compromete tan pegadito a amarillo, que amarillo a partir de ese momento ya no puede hacer nada para mantenerse separado, porque si orza automáticamente hay contacto, y si deriva ni hablar, entonces azul no está cumpliendo con la regla 15. ¿Sí? Entonces azul lo que tiene que hacer es establecer un compromiso con una distancia tal que amarillo pueda seguir, empezar a tomar acciones para mantenerse Mantenerse separado. separado. ¿Sí? Entonces, imagínense que en el punto 2 parecería ser que hay espacio para que amarillo se mantenga separado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la obligación de amarillo? Listo, en el momento que cambió el derecho de paso, automáticamente a amarillo se le prende la alarma. Y dice, uy, yo soy el barco que tiene que mantenerse separado. Tiene que empezar a tomar las acciones apropiadas para mantenerse separado. Que en este caso seguramente será orzar y alejarse lateralmente, ¿sí? Si amarillo no lo puede hacer, azul va a estar infringiendo la regla 15. ¿Sí? Santiago, Ahora, ¿cuándo sí, termina inicialmente? inicialmente es un término chicle. Tenés Complicado. que, tenés que verlo en las condiciones reinantes, en el tipo de barco, y esto es muy a lo largo de todo el reglamento, ¿no? Entonces, si estos son optimist, esa distancia lateral capaz que son 30 centímetros, 20 centímetros, en condiciones de poco viento, ¿no? Y esa protección que tiene amarillo va a ser muy cortita, porque amarillo tiene que automáticamente empezar a hacer algo, lo que pueda. Ahora, estás hablando de de IMOCAS 60 navegando en solitario. ¿Sí? Bueno, el pibe hasta que empieza a cazar, empieza, no sé, empieza a cambiar por encima navegan con timón automático, seguramente porque están navegando en solitario y lo tienen permitido en esa regla, pongámosle, en esa regata. Hasta que empieza a hacer todo para poder rozar, capaz que le pasó un par de minutos. Entonces tenés Claro. que verlo en las condiciones, en cada condición. Pero la clave es que amarillo, para que siga estando protegido, tiene que inmediatamente tomar todas las acciones que le sean razonables, posibles y de forma marinera. ¿Sí? Cada vez que amarillo no toma una acción o la demora, esa protección se le empieza a apagar. ¿Sí? Y la protección dura tanto, es el concepto inverso, ¿no? O sea, si azul se compromete y amarillo no hace nada, en algún momento se le apagó la protección. ¿Sí? Si estamos hablando de Optimist, las protecciones son muy, muy cortitas en el tiempo. Si estamos hablando de barcos grandes, probablemente van a durar un poco más. ¿Sí? Pero lo que tiene que evaluar es si amarillo automáticamente tomó una acción, las acciones necesarias para mantenerse separado, y si azul se lo permitió. ¿Sí? Santi, Sí.
Estuve varios años alejado de la náutica, de la vela, de las regatas, y pasaron un par de reglamentos en el medio. Y no sé si sigue en vigencia lo del barco que se compromete desde claro a popa, que una vez que está comprometido no puede orzar más allá de su rumbo debido. Sigue estando esa regla, la regla 17 tuvo un pequeño ajuste con el último reglamento y la vemos en un ratito. Mi intención Ah, es perfecto. terminar ahí la charla de hoy. ¿Sí? Todavía no me puse a leer detalladamente el reglamento nuevo y bueno, y por eso Sí. estoy El entrando. cambio que tuvo en el último reglamento es cosmético y el 99,9% de las personas no lo descubrirían y no lo aplicarían en ninguna regata. Solamente en tripulaciones muy agresivas eh, se notaría esa diferencia. Pero así que si viste el reglamento de hace 2 años, perdón, de hace 2 veces, sería prácticamente la misma regla. Pero ahora un poquito más adelante lo vemos. ¿Sí? Gracias. Bueno, eh, otro ejemplo, regla 16. La siguiente regla es muy parecida, pero aplica cuando el barco con derecho de paso cambia de rumbo. Y lo que dice es que cuando un barco con derecho de paso cambia de rumbo, le dará al otro barco espacio para mantenerse separado. Y después tiene una sección 2 que vemos a continuación, pero que tiene muy poca, se usa muy poco. Acá va un videito, analicémoslo. En el punto 1, ¿quién tiene derecho de paso? Azul. ¿Estamos de Mm. acuerdo? ¿Amarillo se está manteniendo separado en el punto 1? Sí. Sí, porque si Sí, continúan navegando de la misma manera, amarillo pasa delante de azul, azul no tiene que tomar ninguna acción para evitar el contacto. En el punto 2, lo mismo. ¿Sí? Amarillo claramente va a pasar adelante de azul. Y la situación de contacto se va a dar porque azul cambia de rumbo, ¿verdad? Sí. Si azul no hubiese cambiado de rumbo, azul hubiese pasado, claro, bien por A popa la de popa de amarillo sin amarillo. problema. ¿Sí? Entonces, amarillo está cumpliendo sus obligaciones hasta el punto 2. En el punto 2, azul empieza a orzar. ¿Puede orzar azul? Sí puede. O algo con Sí. derecho de paso puede hacer el rumbo que quiera en principio. Pero si cambia de rumbo, se le activa esta regla. Y la regla lo que dice es que si azul, como barco con derecho de rumbo, cambia de rumbo, perdón, como barco con derecho de paso cambia de rumbo, le dará inicialmente a amarillo espacio para que se mantenga separado. Entonces, en el momento que azul cambia de rumbo, empieza a haber un rumbo de colisión. Amarillo ya, no se, ya en algún momento, si no hace algo, no se va a mantener separado. Pero ¿qué puede hacer amarillo en el momento que azul empieza a cambiar de rumbo? Nada. Voy de vuelta con el video. Orzar. No, Orzar. no puede hacer nada. Y amarillo era un barco que estaba cumpliendo con las reglas, se estaba manteniendo separado. El accionar de azul hizo que no se pueda mantener separado. A ver, espérenme que me fui. Ahí vamos de vuelta. Quería poner el video de vuelta, pero la pifié. Sí, en realidad es, amarillo se estaba manteniendo separado. En el momento que azul empieza a cambiar de rumbo, amarillo empieza a reaccionar orzando también. Supongamos que esto fue tan rápido que amarillo, por más que orzó, ya no podía salirse del camino, del nuevo camino de azul. En ese caso, amarillo va a infringir la regla 10 porque sigue estando amurado a babor y el otro sigue estando amurado a estribor, pero azul va a haber infringido la regla 16, además Y de la la regla 14. 14, que es evitar el contacto. ¿Por qué infringe la 16? Porque cambió de rumbo y no le dio al otro barco espacio No le di para espacio. para que se pueda mantener separado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Azul va a ser descalificado por regla 16 y 14. Amarillo, podemos discutir si infringió la 14, te diría que no, porque no pudo evitar el contacto, no le fue razonablemente posible. Infringió la 10, pero infringió la 10 compelido por la infracción de 16 de azul. Entonces, amarillo queda, infringe Exonerado. la 10, pero queda exonerado por 43A, la primera de las tres que leímos antes. Perdón, por 43, sí. A por la A o infracción de C. 16, ¿No era la sería C? por 43, perdón, por 43B, porque el azul no le dio el espacio al cual amarillo tenía derecho por la regla 16. Entonces, en definitiva, amarillo queda perdonado, azul queda descalificado. Así debería ser el fallo. ¿Sí?
¿Se entiende la dinámica? Sí. Y después la regla 16 tiene un segundo punto que dice, además, en una bordejeada hacia barlovento, cuando un barco murado a babor se está manteniendo separado, navegando para pasar a sotavento de un barco murado a estribor, el barco murado a estribor no derivará si como consecuencia el barco murado a babor debe cambiar de rumbo inmediatamente para continuar manteniéndose separado. ¿Sí? Esta regla es para evitar una situación que se da en los match race, cuando corren un barco contra un barco, que es que el barco que viene amurado a estribor en una bordejeada no quiere dejar que el barco amurado a babor pase hacia el lado derecho de la cancha. ¿Sí? Pasan las prepartidas y Lo caza. lo caza. Entonces, imagínense que el que viene amurado acá tengo un grafiquito. El que viene amurado a babor, uno, derivó para pasar a popa de azul. ¿Qué pasa si azul vuelve a derivar y lo vuelve a poner en rumbo de contacto, en rumbo de colisión, como en el punto 2 acá? Y amarillo vuelve a derivar para seguir pasando a popa de azul. Si azul vuelve a derivar, va a llegar un momento en el cual amarillo ya no va a poder evitar el contacto, ¿no? O sea, si azul provoca una situación en la cual amarillo, que primero venía para pasar a popa de azul, y porque azul sigue derivando, y amarillo, por más que inmediatamente intente seguir derivando para seguir pasando a sotavento, pero ya no puede hacerlo, entonces el que infringe la regla 16.2 es azul. ¿Sí? Esto lo que Es muy busca, particular. sí, esto es lo que busca que la situación no ocurra. ¿Sí? Y me salté algo de decirles. Pero en el punto 3, por más que amarillo siga derivando, nunca va a pasar por popa de azul. Sí, Tiene que orzar para pasar por popa de azul. no, o ¿Mm? si No. imagínate un poquito antes de 3, en el 2,5. Amarillo va a pasar a sotavento, si querés. En el 2, claro, en el 2 va a pasar a sotavento. Sí. En 3 Pero también. no puede pasar por sotavento. Si pensás en las velocidades, si azul sigue con el rumbo en la posición 3, sigue con ese rumbo, lo parte al medio. A Claro, lo que amarillo. pasa es que lo que busca la regla es que un barco con derecho de paso, más allá de que tiene derecho de paso, sobre un barco que está accionando para mantenerse separado de ese barco con derecho de paso, no esté variando el rumbo, si como consecuencia de eso el barco que se estaba manteniendo separado no lo puede hacer. Es una Claro. limitación específica para esa situación. Sí. O sea, la derivada de 1 a 2 de azul no infringe la regla todavía. La derivada de 2 a 3 ya empieza a infringirla, porque a partir de ese momento, amarillo, que había derivado para pasar por detrás, si querés uso la palabra detrás, más Claro, clara, está bien, pero había, pero de eso, azul, a partir de 3 ya no lo va, ya no claro, puede, no puede seguir haciéndolo, ya no lo puede evitar. sí, a partir de 3 no le queda otra que seguir derivando, trabuchar y salir orzando. Pero por eso, en el punto 3, por más que amarillo continúe derivando, ya no va a evitar el contacto con azul. No, sí, ahí está clarísimo, sí. Pero Entonces, en el en punto 3 3, claramente se sí, infringió la regla. 4 ya claro. está, ya pasó, ya ni hablar, pero No, sí, ya está. es para que no pase esto, ¿sí? Porque estas situaciones son peligrosas. ¿Sí? ¿Tenés, Solamente aplica en una bordejeada a barlovento. Sí. ¿Sí? Santi, tenés el otro caso en donde azul vira, o sea, si amarillo se venía ya manteniendo separado, ya había derivado para pasar por detrás de azul, y azul vira. ¿Tenés ese caso? Pero que viene cuando, entre 2 y 3, ponele. Sí, digamos, en realidad ese No, gráfico entonces, nada que ver, ¿no es cierto? Pero digamos que si sí, vira, en el punto 2, o sea, ya uno venía derivado, sí, el amarillo, ¿no es cierto? Para pasar sí, a popa. Pero ya cuando están en el punto 3, digamos, más cerca, en la eslora, vira. O sea, azul vira y amarillo venía por pasar a su popa. sí. Entonces, a mí me tocó, por suerte la gané, eh,
y bueno, yo esquivé, o sea, la lógica era que a lo mejor esperaban que yo esquivara por popa, pero yo esquivé por barlovento. O sea, yo volví a orzar, porque me pareció Bien, razonable esquivar por barlovento. claro. Eh, Mira, pero bueno, sí, en su momento la le gané, voy a tenía. leer la regla en inglés, le voy a leer la regla en inglés y ahí les va a quedar más claro. La 16.2 dice, in addition, on a bit to windward, when a port tack boat is keeping clear by sailing to pass to leeward of a starboard tack boat, o sea, para pasar, cuando amarillo está deriva para pasar a sotavento de azul, en este caso, the starboard tack boat shall not veer away if, as a result, the port tack boat must change course immediately to continue keeping clear. O sea, si amarillo, que derivó para pasar a sotavento de azul, ¿sí? En esta situación, si a partir de ahí azul deriva y como consecuencia amarillo tiene que derivar inmediatamente para continuar manteniéndose separado, entonces azul infringe la 16.2. En el punto 2, fíjense que azul derivó, pero amarillo todavía le falta un rato para que tenga sí o sí que tomar una acción para seguir manteniéndose separado. Entonces imagínense que vuelve a derivar. En el punto 3, si azul vuelve a derivar, ya entre el punto 2 y el punto 3, si azul deriva un poquito más, ya amarillo no tiene margen, tiene que derivar inmediatamente, u orzar o algo, para seguir manteniéndose separado. Entonces ahí arranca la infracción de azul. En algún punto entre 2 y 3. ¿Sí? Después Mira, azul puede evitar, no necesariamente tiene que terminar abajo, ¿no? Puede haber pasado cualquier cosa. ¿Se no, en el entiende? caso mío era nada que ver con el gráfico, el era cuando azul decide virar, o sea, al revés. Digamos, cuando venían a cruzarse, venía para pasar por abajo, por popa, pero viró. Sí, Entonces, donde azul viró. Entonces, se frenaba al virar. Entonces, tenía que o derivar más o orzar y ponerme paralelo. sí, pero fíjate que la regla Esta habla de opción, qué es lo que le pasa al otro barco, ¿no? O sea, si vos como el barco venía murado a estribor, derivaste y el otro barco inmediatamente tuvo que hacer algo para seguir manteniéndose separado, ahí infringiste la regla. Después, si vos viraste, probablemente lograste lo que querías, que era el barco murado a estribor, evitó que el otro barco se fue hacia la derecha, o lo hiciste quedar más a sotavento, o sea, le hiciste perder espacio. Por eso se hace esa maniobra en los match race. En los match race, esto sí está permitido. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque el que viene amurado a estribor hace que el otro barco tenga que derivar más, y cuando decide orzar, tiene una orzada mucho más rápida que el otro barco que quedó mucho más apuntando hacia sotavento. Entonces pierde terreno en cada cruce. Se encuentran de esa manera. Para eso lo hacen. ¿Sí? Bueno, también la regla 16 y 15, esas reglas son importantísimas, ¿no? Porque justamente lo que hacen es que transicionar cuando cambia el derecho de paso o cuando el que viene, que viene con derecho de paso cambia de rumbo, ¿no? Que no haya situaciones inmediatas imposibles para el otro barco. Otro ejemplo puede ser, imagínense que vienen dos barcos amurados a babor, uno claro a proa y a sotavento del otro, y que vira. Cuando completa la virada, pasa a ser barco amurado a estribor, ¿sí? En bordes opuestos, ¿sí? Entonces, primero venía el barco a sotavento, claro a proa, viene con derecho de paso porque por regla 12, cuando pasa de proa el viento pierde los derechos por regla 13, cuando llega a ceñida vuelve a ganar los derechos por regla 10, pero ¿qué pasa si vos completás esa virada justo 10 centímetros adelante del otro barco? ¿Sí? Y quedaste en T, así, con el otro barco. ¿Sí? Infringiste la 15, Infringiste la 15 de acá a la China, porque el otro barco te va a claro. llevar puesto. Las obligaciones del otro barco arrancaron solamente cuando dejaste de estar vos regido por la 13, y en el momento, y la 14 cuando para el otro barco fue evidente que vos no le ibas a dar espacio. Pero vos terminaste tu virada, adquiriste derecho por tus acciones, y en el Ujú. momento
derecho no le diste inicialmente espacio al otro barco para que se pueda mantener separado. Con lo cual vos infligiste la 15 de acá a la China en esa situación. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, y terminamos con la última regla, pues ya nos pasamos mucho tiempo, que es la regla 17, que es la que preguntó, no sé el nombre de quién preguntó, porque no los puedo ver, pero la regla 17 básicamente lo que hace es establece una protección para el barco alcanzado cuando Yo, vienen con la croma. ¿Sí? Seba, Perfecto. Claro. ¿Y qué es lo que? Y la regla 17 habla de rumbo debido. Entonces, primero tengo que contar la definición de rumbo debido. ¿Qué es el rumbo debido de un barco? Es el rumbo que haría para terminar antes la regata, básicamente, ¿sí? Entonces dice así la definición. Rumbo debido es un rumbo que un barco elegiría para completar la pierna en que un barco considera que está lo antes posible en ausencia de otros barcos aludidos en la regla en la que se usa este término. En definitiva, ¿qué es rumbo debido? Es el rumbo que vos harías para terminar, para navegar lo más rápido posible la pierna en la que vos crees que estás. ¿Sí? Si estás en Ceñida, una pierna de barlovento, ¿cuál es tu rumbo debido? Navegar en Ceñida. Sí. Si estás en popa, ¿cuál es tu rumbo debido? Y depende del tipo de barco que tengas. Si hay muy poco viento y tenés un asimétrico, seguramente va a ser bastante orzado. Si hay bastante viento y sos un barco antiguo con espinaca redondo, y tal vez sea bastante redondo, bastante popa el rumbo, ¿sí? Sí. Si hay corriente, la corriente puede ser un factor que tengas en cuenta, ¿sí? Entonces, es el rumbo que vos harías para terminar antes, en definitiva. y navegar un poco pinchado, ¿puede Sí. ser considerado rumbo debido? Si para vos es lo que vos harías si no hubiese ningún otro barco aludido en la regla ahí, sí. Ponele. Yo en un Claramente no. H19 navegando con 30 nudos de viento. ¿Cómo lo navego el H19 con Ahí 30 sí. nudos de viento en la Ceñida? Voy Pinchado. pinchadísimo. Recontra pinchado. Voy con la mitad del foque flameando. Sí. ¿No? Con 30, lo navegué 1000 veces al H19, lo Sí. llevas así, ¿sí? Para llevarlo derechito. Entonces, ahí podría ser mi rumbo de vida. Pero con 10 nudos de viento, seguro que no. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice la regla 17? La regla 17 dice, esta es complicada esta regla, ¿eh? Si un El barco, nombre, ahí está, en el mismo borde, en el rumbo de mismo vida. borde, el rumbo de vida. Si un barco, clara o popa, queda comprometido a sotavento de un barco en el mismo borde, a una distancia de dentro de una distancia de 2 eslogras de casco, ahí me quedó mal escrito, no navegará más orzado que su rumbo debido mientras sigan en el mismo borde comprometidos. Después la última parte, olvídense, porque es técnico por el motivo en el que está, pero no nos importa. Entonces fíjense que esta regla tiene un montón de compromisos para que aplique. O Sí. sea, tenés que estar navegando en el mismo borde que el otro barco, tenés que alcanzar el otro barco y tenés que hacerlo desde sotavento y dentro de una distancia lateral de 2 esloras. ¿Sí? Si se Ujú. aplica todo eso, aplica esta regla. Y esta regla, ¿qué es lo que hace? Le pone una limitación al barco alcanzado. ¿Sí? Y al barco, Para, perdón, al barco alcanzante. ¿Sí? Bastante. Y al para barco que no lo alcanzante orces de no le cambia golpe. absolutamente nada. ¿Sí? Mm. O sea, el barco alcanzado tiene las mismas responsabilidades que antes, al barco alcanzante le pone una limitación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. En este caso que está acá, uno alcanza desde sotavento y dentro de 2 esloras laterales a amarillo azul, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Está en la esmamura, con lo cual se Sí. aplicaron todas las condiciones que decía la regla. Entonces, ¿cuál es la condición o el limitante que tiene amarillo? Amarillo no debe orzar más allá de su rumbo debido. A la izquierda ven dónde está la próxima marca, ¿sí? Imagínense que está más lejos, ¿no? Pero está en esa dirección. Amarillo, ¿está navegando más orzado que su rumbo debido en el punto 2 y 3? Sí. 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 Sí, normalmente a menos, A supongamos que no hay menos que haya corriente. corriente. Claro, supongamos que no hay corriente, ¿no? Que no hay nada raro, o que no hay un camalote en el medio, que no hay nada raro. Amarillo normalmente iría derecho a la marca, ¿verdad? Sí, no es coherente la orzada de amarillo. Hmm, Si viniendo desde atrás venía con un rumbo
paralelo a azul, Bien. por así decirlo. Entonces, ¿a quién descalifican en el punto 3? Amarillo. 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 Mal, a los dos. A los dos, porque azul no responde, ¿eh? En el punto 1, ¿quién tiene derecho de paso? Azul. En el punto 2, ¿quién tiene derecho de paso? Azul. Perdón. Amarillo. En el punto 1, ¿quién tiene derecho de paso? Azul. Claro, apruebo. Azul. En el En el punto 2, 2, ¿quién tiene amarillo. derecho de paso? Amarillo. 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 ¿Se cumplió la regla 15? Sí, porque cuando se estableció el compromiso le dio inicialmente espacio a Azul para mantenerse separado. Azul Sí. no cambia de rumbo, ¿sí? Se vienen acercando lateralmente. En el punto 3, ¿Azul infringe la regla 11? Pero Sí. amarillo también Sí. viene orzando más allá de su rumbo debido, si no hay Sí, No corriente. importa. pero ahí No va el importa. punto. La regla 17 le pone una limitación al derecho de paso de Amarillo, pero no cambia las obligaciones de Azul. Claro. O Entonces, sea, la 11 Azul, La sigue 11 no se activa. apaga nunca. claro, Exacto. Azul infringe la 11 y también la 14. Sí. Amarillo infringe la 17 y también la 14. Por eso quedan los dos descalificados. ¿Sí? Si Azul hubiese respondido, el resultado hubiese sido que Amarillo queda descalificado por la 17 y Azul no pasa nada. Pero Azul Exacto. no respondió a la orzada, digamos. Como barco de Barlovento no se mantuvo separado. Y además tiene 14 porque hubiese podido evitar el contacto. Bueno, El azul ¿eh? sería porque está bien, porque no le dio paso, está bien, perfecto. Porque no cumplió ¿Cómo? con su obligación por regla 11. Claro, perfecto. Azul Santiago, ¿puedo? lo único que le queda es protestar, buscar un testigo Santiago, urgente y protestar. La única Sí, defensa que tiene. Azul debió haber orzado y protestado. Santi, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Por lo menos como lo veo yo. La regla 17 es solamente un freno, en este caso amarillo. Eso no Sí, implica que azul no se tenga que mantener separado de amarillo. exactamente. Por eso, cuando yo les hablaba que las reglas de la parte A, de la sección A, son las que dicen quién tiene derecho de paso, y todas las demás lo que hacen es poner limitaciones al derecho de paso. ¿Sí? Desde acá tenés un ejemplo. Las reglas de la sección A siguen aplicando, sigue aplicando la regla 11. Azul está obligado por la regla 11 a mantenerse separado. ¿Sí? Ahora, la 17 es la sección B. Es una limitación al derecho de paso de Amarillo. Amarillo. Entonces, las dos cosas corren a la vez. Amarillo ve limitado su derecho de paso, pero Azul, como barco que tiene obligación de mantenerse separado, lo tiene que hacer. ¿Sí? Una Este pregunta, es el caso típico en el cual los dos quedan descalificados. una consulta. Si Amarillo se compromete a más de 2 esloras, ¿qué pasa? Ahora lo No se vemos. activa la Tengo un par de 17. ejemplos. Ahora tengo un par de ejemplos y voy a cubrir ese en particular. ¿Sí? Otro ejemplo. Acá, esta maniobra que hubiese pasado. En uno, azul tiene derecho. En dos, no, azul tiene derecho y no se activa No, la... Amarillo A tiene ver, derecho. Misma no mura, veo sotabano. la... Ah, pará. Me confundí la botavara con el Amarillo porque tangón. ya están comprometidos en dos. Sí, 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 no veía correcto. la mura. Es amarillo. Están los dos con la misma Sí, mura. claro. En esta situación, Azul protesta. ¿A quién descalifican? ¿En cuál? ¿En dos? Supongamos que el que está navegando hacia un sotavento, ¿no? Hacia una boya que está abajo, ¿no? Supongamos que en 5 Azul protesta. O en En 4, 5 valdría lo azul mismo. protesta, lo descalifico amarillo. Bien. Sí, Azul ¿Por tiene qué? Por la razón. regla 17. Claro. Exacto. Sí, ¿Sí? Azul cumplió su responsabilidad, que era por la regla 11 mantenerse separado, pero Amarillo se excedió porque navegó más orzado que el rumbo debido, que es el que aplica es el rumbo debido del de Sotavento, ¿eh? No el de Barlovento. Imagínense que Amarillo viene con un asimétrico y Azul viene con un espinacar simétrico. No importa el rumbo debido de Azul, el que importa es el de Sotavento. ¿Sí? eso me En pasó este una caso que está vuelta. acá, A ¿cómo? ver. No, que me Lo pasó que- eso, ¿no? Yo navego en un barco que usamos asimétrico sí. y establecimos, o sea, activamos la regla 17 con un barco con spinnaker. Y Bueno, hay una confusión de quién es el rumbo debido, y ellos pensaban que era el rumbo debido de ellos. Yo digo, no, es no, nuestro rumbo,
y encima mi rumbo de vida obligatoriamente es más orzado que el tuyo. ¿Pero y por qué? Claro, Y porque yo tengo un Jennaker, ¿no? O sea, lo tengo que llevar sí o sí más orzado. Y bueno, sí, que lo hubiese sido más orzado si él no estaba. O sea, tu rumbo sí, natural era ir más orzado. Entonces, tu rumbo de vida era ir más orzado que el de él. Es siempre el de sotavento. ¿Sí? sí. Ahora vamos a un caso tricky. Este que está ¿Eh? acá. Este que está acá. En 5 azul protesta. ¿A quién descalifican? Para que acá primero de la regla 10. Regla 10, pero no se infringe la 10 porque amarillo pasó claro No, sí, adelante sí. y además era el que venía con buenas, ¿no? Pero Y No. depende de dónde esté la próxima marca. no, la próxima marca está abajo, está sotavento. Tiene Entonces, razón azul, Azul. azul, Azul es el que gana. azul tiene razón. ¿Y por qué regla descalificás a amarillo entonces, Marina? Florencia soy. Ah, Por, Florencia, perdón. porque no cumplió el rumbo debido. El rumbo debido es el de la marca que tiene que estar abajo. Pero lo estás pensando mal. Hay que No, pero pensarlo no en la se secuencia activa de la la regla. 17. ¿Dónde Ahí está está la el marca? punto. No se Lo primero activa que la tienen que pensar 17. es, claro, lo primero que tienen que pensar es, ¿aplica la regla 17? ¿Se No, no prendió la regla aplica. 17? Y fíjense una cosa, la regla 17 ponía una serie de condiciones. Que estén en la misma mura, que el compromiso se haya establecido. O sea, barcos que vengan navegando en la misma mura y que el barco que está claro a popa establezca un compromiso desde sotavento y dentro de 2 esloras laterales. Entonces analicemos un punto. ¿Cuándo se establece el compromiso? Cuando pasa el barco. Cuando Cuando. trabucha. Cuando No. trabucha. Cuando, Cuando trabucha. Cuando Cuando pasa trabucha adquiere en Igual dos. fue tramposa mi derecho de paso pregunta. por El punto 11. En 1, dos. espera un segundo, hago ahí la secuencia. En el punto 1 están comprometidos porque vienen navegando si bien están en bordes opuestos, están los dos más derivados que 90 grados. Están sí. comprometidos. Pero como están en bordes opuestos, esta regla 17 no viene al caso porque no aplican lo más mínimo. En En algún dos momento, tampoco. amarillo trabucha. ¿Sí? Cuando amarillo trabucha, ¿sí? Queda en algún momento con la misma mura que azul. ¿Sí? Sí, ¿Quedan comprometidos? Sí. sí. ¿Está bien? Ahora, ese compromiso se estableció desde claro, de amarillo alcanzando desde claro popa azul. Con el No, mismo borde, no. No. Cuando No. quedaron en el Entonces mismo no se borde activa la comprometidos, 17. claro. Esto se Y llama puede compromiso orzarlo. común. Lo puede orzar porque las condiciones de la regla 17 no se dieron. No fue que amarillo alcanzó en la misma mura desde sotavento azul y dentro de 2 células laterales, sino que pasaron a estar en la misma mura y comprometidos por una trabuchada de amarillo. Ok. Ya, pero no porque lo alcanzó desde popa. Entonces acá no aplica la regla 17. ¿Hasta dónde ¿Sí? puede orzarlo? Siempre que cumpla con la regla 16, que es cambiar de rumbo, lo puede usar hasta donde quiera. está a prueba del viento. Sí, señor. Hasta prueba el viento de amarillo si quisiese, pero tiene que cumplir con la regla 16, que es cuando cambias de rumbo, sos barco con derecho de paso y cambias de rumbo, le tenés que dar oportunidad al otro barco de mantenerse separado. Entonces, vos le podés orzar, le tenés que dar tiempo que haga una maniobra razonable para arriar el spinnaker, porque si no, no va a poder seguir orzando. Una vez que eso ocurre, le podés seguir orzando si querés, pero siempre dándole al otro barco espacio para que se siga manteniendo separado de forma marinera. ¿Sí? Otro ejemplo, y acá va la pregunta de Florencia. ¿Aplica la regla 17 acá? No, porque no se establece un compromiso No. desde claro a popa. No se establece un compromiso desde claro a popa, y si se hubiese establecido desde claro a popa, La imagínense que distancia es desfasamos un mayor a 2 poquito, esloras. va a haber sido de una distancia mayor a 2 esloras. ¿Sí? Mm, Entonces tampoco hubiese aplicado. ¿Se entiende? mm. Tiene que ser desde claro a popa, tiene que ser dentro de 2 esloras laterales. ¿Sí? Entonces acá le puedo orzar ¿Siempre perfectamente. el justificativo van a ser, van a ser los dos casos o solamente con decir que no viene desde claro a popa, que el compromiso no No, se se tienen que establece dar todos los casos. Tiene que todo? ser desde claro a popa, dentro de 2 esloras Dentro de las laterales dos y en loras. la misma mura. Ujú, Y desde sotavento. ¿Sí? sí. Porque si es desde barlovento, si vos alcanzás a alguien desde barlovento, tampoco se prendió la 17 y el otro barco te puede orzar. ¿Sí? Ujú.
O sea, se tienen que dar todas las condiciones, desde sotavento, en la misma mura y dentro de los eslores laterales. No se cumple el rumbo debido acá. Acá no se No, cumplen las condiciones para aprender la regla 17. Como no está la Claro. regla claro. 17, amarillo le puedo orzar. ¿Sí? El rumbo debido es una definición nomás, El que rumbo debido es una casualmente se definición. usa en esta regla. El rumbo debido es una definición y esta regla lo que hace es le establece una limitación al barco de sotavento cuando se dieron todas esas condiciones. Exacto. Que haya alcanzado por sotavento, misma mura, dentro de los dos eslores laterales, etc. Y vamos a hacer un supuesto. Esto es bien de match race. Estamos en esta situación, en el punto 2. ¿Sí? ¿Amarillo alcanzó de sotavento? Sí. ¿Dentro de los dos eslores laterales? Sí. Ahora, ¿amarillo está condicionado por la regla 17? Sí. ¿Qué pasa si amarillo hace dos trabuchadas seguidas rápidas? Se rompe la regla 17. Se rompe la regla 17. Y cuando vuelve a trabuchar y vuelve a quedar con buenas en este caso, vuelve a haber un compromiso, pero ese nuevo compromiso ya no es desde claro popa, es un No es compromiso claro. automático. Entonces, esa es la forma que se usa para pagar la 17. Trabuchás dos veces rápido, que ni siquiera tenés que trabuchar el espinaca, puedes trabuchar la mayor dos veces rápido. Tiene que haber sido una trabuchada real, ¿eh? O sea, no puedes llevarla a la mayor contra el viento y que sea solo a fuerza de empujarla. Tiene que haber trabuchado real el barco. Pero si haces dos trabuchadas rápidas, apagaste la 17 y le podés orzar. Pero re difícil de probar después todo eso. No, esto se hace un montón. Va a saber que Sí, lo hacen se todo el hace. tiempo. Santi, perdona, son las 9. Te aviso nada más. Sí, sí, no, ya estamos. Yo quería llegar hasta acá. ¿Sí? Bueno, como Yo tenía siempre, yo me claro, quedo unos minutos más, pero les dejo si quieren hacer preguntas, pero mi intención era llegar hasta acá. no sabía que solamente trabuchando la mayor era suficiente para romper la 17. Mm. Lo que estaba haciendo últimamente era trasluchar completo el barco. Pero por ahí la dificultad de que cuando vos haces este tipo de cuestiones, el otro barco normalmente no tiene la más pálida idea de lo que está pasando, Pero entonces te bueno, encontrás con un ladrillo que no responde y, y bueno, eso te va a pasar con todas las reglas, pero hay gente todavía que sí, grita me palo de gol. pasa con todas las reglas. Mirá, hace 2 semanas corrimos, que te conté que metí 2 protestas, qué sé yo, bueno, bla, 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 y resulta que entramos interno a la marca de Sotavento, el otro barco tenía derecho de paso por la 11 y se nos terminó el viento justo, mucha corriente y yo le decía, dame espacio, tenía la marca a 50 centímetros de la proa del barco y no lo podía sacar de ahí. Y el tipo cada vez más cerca, le digo, dame espacio, me va a chocar, pumba, me choca. Y lo protesté.